afortunadamente tenemos muchos oyentes, Aarón, muchos oyentes que queremos que nos cuenten, bueno, desde dónde están, que nos pongan esa foto, cómo escuchan Carrusel, si les gusta el 11. Tienen mucho que contar y también muchas maneras para abrir la puerta y entrar aquí en Carrusel. Y son estas, una de ellas es Twitter, que es la favorita para enviar fotos, ya lo sabes. Si quieres mandarnos una foto desde dónde estás viendo el partido, si estás en Riazor mismamente, pues nos envías la foto a Twitter, a arroba Coruna Deportiva, perdón. En YouTube también puedes ver el streaming, que es en Radio Coruña Cadena Ser, o si lo prefieres también a través del WhatsApp, nos escribes lo que quieras o nos mandas tu fotito. A partir es en el 626-238-118. Me estaba yo apurando ya, debe ser que estoy ya con el hambre porque hoy comí demasiado temprano y estaba ya pensando en McDonald's, ya me estaba atropellando. Así que si eres como yo, que ya estás con esa hambre ahí en la barriga, que no te deja ni pensar ni hablar, ya sabes que McDonald's te lleva ese McMenú favorito tuyo que tengas a casa. ¿Y cómo se hace? Pues a través de la app de McDonald's. O si no, también puedes ir a los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marinada City, en el Bacauto del Polígono de Agrela, o si no, te vas al de Perillo, que está en la Nacional 6. Sintonía de 11 titulares, sintonía de protagonistas. Nos vamos a ir al estadio de Riazor a conocer de primera mano cuáles son esas novedades en el equipo de Borja Jiménez. Novedades necesarias y esperemos que muchos goles del Depor, que nos va a contar hoy, como siempre, desde Riazor, Adrián Candal. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fran? Buenas tardes. Aquí estamos en Riazor, segundo partido en esta semana. Aquí hace unos días se llevó los puntos el Racing de Santander, que hoy en su semana perfecta ha vuelto a ganar, y después de tanto tiempo que Jenny nos acordamos, el Depor va a arrancar su partido por detrás en la tabla del conjunto cántabro. Insisto, ganaban los santanderinos frente a Unionistas en Salamanca con remontada incluida. El Depor tiene que olvidarse, sobre todo centrarse en lo suyo, que es sacar adelante este partido complicadísimo ante un Calahorra que viene además, como viene pasando habitualmente con los rivales del Depor, con la flecha para arriba, con 2 victorias de forma consecutiva y de hacerle el otro día un set a los pobres futbolistas del Extremadura. Este es el 11 del conjunto visitante, del equipo que entrena Eduardo Docampo, al que ya nos enfrentamos en esa primera vuelta, donde el Depor ahí ganó su partido. Este es el conjunto, insisto, riojano, con Irizíbar, el ex del Promesas, coincidió con Borja Jiménez en la portería, con Cera y con Eneco Zabaleta los laterales, con Cristian Fernández Titi y Mario Gómez los centrales, con Tarsi Aguado, Jesús Álvarez en el centro del campo, con Sarriegui y John Madrazo las alas. Por detrás del punta jugará Manu Ramírez y arriba Lander Yurrebaso. Este es el equipo riojano, el equipo de el técnico Eduardo Docampo y el de Borja Jiménez, con novedades, algunos desde luego esperadas, otras no tanto. Vamos con ellos, con hasta 1, 2, 3, 4 cambios con respecto al equipo que el otro día no podía hacer nada frente al Racing de Santander. Macay de nuevo es el portero, Trilli de nuevo es lateral derecho, La Peña y Jaime de nuevo los centrales, Aguirre. Esta es la gran novedad en el lateral izquierdo. Sienta a Héctor, tercer partido en esta liga que es titular. Y es, sin duda, una de las grandes novedades. Vuelve el capitán Bergantiños. Anuncia el Depor que cumple 300 partidos con la camiseta del Depor. Ahí es nada, y yo creo que tendrá que celebrarlo con una victoria. Junto a él, Villares. Mario Soriano, en principio, jugará en el enganche. Quiles es otra de las novedades en la derecha. La izquierda, otra de las grandísimas, con mayúsculas novedades, de 0 a 100, de nada a todo. Juan Carlos Menudo, que juega en principio en la banda, y arriba de nuevo persiste el Pichichi Miku. Bueno, pues novedades, y nombres de los que hemos hablado mucho durante toda la liga. El poco protagonismo de Menudo, se ha echado en falta en algunos momentos a Aguirre. Héctor lo ha hecho de lujo, ¿no? Pero quizás lo comentábamos al término del partido ante el Racing de Santander. Hacía falta un poquito de aire fresco en esa banda. Y, oye, el Depor tiene 2 magníficos laterales zurdos. Bueno, pues turno hoy para que veamos a uno de ellos. Vuelve la dupla Quiles-Miku. Bueno, mucho de lo que hablar, mucho que analizar, y desde luego que lo analizaremos, pero antes de nada
queremos tener el depósito lleno para un partido que seguro va a ser de emociones fuertes. Así es, y por supuesto nos vamos a ir a Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Miramar Oil dispone de personal, tienda y servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Miguel Hombre cierra sus puertas, después de 46 años de actividad vistiendo a todos sus clientes con firmas de prestigio. Aprovecha la liquidación total por jubilación con descuentos de hasta el 50% en todos sus artículos. Miguel Hombre, tienda especializada en trajes de ceremonia y sastrería. Más información en Avenida Finisterre 258 y en www.miguelhombre.com. En Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones de mamparas de baño, de diseño y a medida, y para todo tipo de cubretendales, con financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña, en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. Bueno, pues llega el momento de analizar todas esas novedades y siempre es un gusto recibir un amigo y además a alguien que nos explica el fútbol tan bien como es Tito Ramallo. Tito, ¿qué tal? Muy buenas. Uy, hemos perdido el sonido de Riazor. Riazor a la una. A ver, ahora. A ver, ahora sí. Le voy a ahora pasar sí. el mío porque no sé qué problema hay con el micro de Tito, así que Ya le dejo mi declarado micrófono y ahora intento arreglarlo aquí sobre la marcha. Tito, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, gracias por venir un día más. Nosotros también hemos ahí estirado la convocatoria y te tocó el batacazo del miércoles, a ver si hoy toca resurrección. Esperemos que sí, porque además es muy necesaria. Uy, se nos está entrecortando ese sonido. No, ahora. A ver, ahora. Sí, Ahora sí. Digo que es muy necesaria porque, bueno, ya son 3 derrotas consecutivas, una cuarta sí, o una jornada más sin ganar, sí que ya sería muy preocupante y sobre todo viendo ahora el nivel que está empezando a dar el Racing en cuanto a sacar puntos. Hoy lo ha hecho en un campo muy complicado, en un partido muy difícil para ellos, pero que lo sacaron y eso, pues bueno, quieras o no, te da un mayor estrés a lo que tú quieres conseguir. Hablando precisamente de eso, y en nada vamos con el 11 del Depor, pero notaba yo en el ambiente, no me gusta porque a lo largo del año, como el Depor ha ido pues más o menos desahogado, es la primera vez que se nota un poquillo de ansiedad en el ambiente, ¿no? Y notaba yo un poco de ansiedad al respecto de que todo el mundo estaba ya, vamos, no dando por hecho, pero sí con muchas esperanzas de que hoy pinchaba el Racing, el Depor ganaba y ya volvía todo a su sitio, ¿no? Y yo creo que hay que en cierto modo aprender un poco de lo que ha hecho el Racing, que es que cuando el Depor pegó el tirón y empezó a sumar victoria tras victoria, bueno, pues como vuelvo con mis símiles ciclistas, apretó los dientes, se quedó ahí a rueda esperando su momento, ¿no? Y ahora yo creo que mal haríamos pensando en que esto ya se tenía que haber arreglado con la derrota del Racing esta mañana y tal. El Depor tiene que volver a la senda del triunfo. Yo creo que aquí el Racing no va a ganar todo de aquí al final de liga, el Depor posiblemente tampoco. Esto va a ser una carrera un poquito más de fondo y dejemos a un lado pues toda esa ansiedad de intentar deshacer el estropicio ya, porque a lo mejor nos lleva un poquito más de tiempo, ¿no, Tito? Sí, indudable. Vamos a ver, las ligas son de 10 meses. En esos 10 meses vas a encontrar momentos más plácidos, momentos de mayor complicación. Lo único que hay que tener claro es que cuando la cosa te pinta bien, pues no sacar pecho porque rápidamente te lo pueden volver a poner en su sitio, y cuando las cosas van mal, tener la serenidad y sobre todo la autocrítica para mejorar lo que en ese momento te está fallando, ¿no? Bien es cierto que a partir de ahora el estrés, la ansiedad va a ir aumentando y sobre todo, bueno, se va a ir cerrando ese círculo, ese ascenso directo que, bueno, que ya desde unos cuantos meses, tan pronto se cayeron los equipos extremeños principalmente de la opción de disputar el título, pues te deja junto con el Racing de Santander en esa pelea. Y el otro día, lo hablábamos al acabar el partido, pues fue un partido, bueno, pues que valió un poco más que los 3 puntos o el golaveras, ¿no? Sí, fue un golpe anímico para unos y un subidón para otros. Entonces, bueno, solo afrontarlo con tranquilidad y
ir jornada a jornada y situación por situación. No podemos ahora mismo empezar a elucubrar situaciones. Y sobre todo no perder mucho la pista, ¿no? Y la senda del Racing, no dejarse puntos por el camino, ¿no? No. Primero ir sobre tu propio camino, al margen del Racing, porque centrarte en ellos es lo que te puede a ti empezar a distraer. Pero sí estar totalmente centrado a lo que tú tienes que hacer. Y hoy es la primera piedra de toque de este nuevo comienzo de liga, que como decía Fran, hacía muchísimas jornadas en que no te veías por detrás. Ahora mismo estamos un punto por detrás y con un partido más. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es afrontar lo que tienes delante sin tener que mirar a más allá, porque es absurdo, es inútil. Bueno, vamos a hablar de ese 11 titular, donde lo comentábamos el jueves, Adrián, en Coruña Deportiva. Momento de entrenador ahora, ¿no? Momento de decir, bueno, pues el míster es el que tiene que buscar soluciones. Las soluciones pueden llegar desde el dibujo, pueden llegar desde los nombres. Por orden, hablábamos de la línea defensiva, donde si tienes 4 grandísimos laterales, en la derecha ahora mismo solo está Trilli, pero en la izquierda tienes 2 grandísimos laterales que serían titulares en cualquier otro equipo de la categoría. Quizás es ese momento, ¿no?, de darle la alternativa a Aguirre, porque a Héctor se le nota un poco por debajo del rendimiento que dio a principio de temporada, que fue extraordinario, porque también posiblemente la manera de darle la vuelta a esto es introducir a gente que esté un poco menos quemada, valga la expresión. Sí, yo creo que en lo físico incluso también, ¿no, Héctor? Que a mí lo que me parecía era anormal el grandísimo rendimiento para bien que tuvo en la primera vuelta, ¿no? Bueno, pues era imposible que hubiese debate ahí porque Héctor lo hacía muy bien y daba asistencias, pero llevaba ya unas cuantas semanas que no estaba bien, insisto, sobre todo también en ese aspecto físico. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo. Y hoy el Depor además tiene que hacer cambios obligados porque también por primera vez en toda la temporada no puede contar con el que han definido Rosende y compañía y el propio Borja como jugador, digamos, estructural, que es Jürgen Elitting. Y hoy sin Jürgen sancionado, bueno, pues opta de nuevo aparentemente por Mario para jugar, digamos, ahí por dentro, que es para lo que se le ha fichado, y con Menudo para jugar en banda. Bueno, pues son decisiones, cambios de entrenador, porque más que después del centro del campo, pues, oye, es lógico que vuelva Alex, cuando siempre ha sido titular o casi siempre, pero ahí sobre todo vienen los cambios, con la presencia ahí de Menudo, y tiene que buscar otra cosa, pues por los malos resultados y porque no tiene a Jürgen, claro. Y lo bueno que tiene este 11, Tito, es que te permite un 4-2-3-1, un 4-3-3, es decir, sin necesidad de cambiar nada, de quemar ningún cambio, bueno, puedes ir buscando soluciones durante el partido. Bueno, ya lo dijimos muchas veces que la plantilla del Deportivo, en cuanto a número, en cuanto a calidad, en cuanto a posibilidades, para mí es la mejor del grupo. Eso no tiene ningún tipo de duda. Y bueno, y lo vemos hoy con el cambio de futbolistas que te permite, pues, esa profundidad de plantilla que tú tienes, ¿no? Incluso hoy vamos a ver de inicio a un Menudo que yo no sé la última vez que pudo haber salido de inicio en la competición, pero hace muchísimas jornadas, que bueno, que estamos hablando de uno de los jugadores considerados como de los mejores en su puesto en la categoría. Por lo tanto, bueno, el problema del Deportivo no va a ser ese, podrá ser otro, pero ese no. Bueno, Tito, y hablamos de Menudo, que es que durante, bueno, hasta hace un par de jornadas, yo siempre digo, me recuerda al caso de Mbélé, así, ¿no? No, parece que no tiene sitio, parece que lo empujas hasta la puerta y una vez que finaliza el mercado, bueno, pues venga, vamos a usarlo ya que está aquí, ¿no? Hemos preguntado mucho por la falta de protagonismo de un hombre que parecía que iba a ser, no sé si el jugador franquicia, pero desde luego un jugador importante en este Depor, que el año pasado hizo una temporada espectacular y que aquí ha jugado 4 ratos. Bueno, pues mira, ya tengo el dato que decía Tito, 28 de noviembre fue la última vez que jugó de inicio, y creo que ese fue el único que jugó también de inicio, porque sí, jugó un ratito ante el Celta B, pero también fue al final de todo ese gol, es decir, segundo partido que él es titular hoy y desde el 28 de noviembre que no sale de inicio, una pasada de tiempo. No, muchísimo. Y lo de salir de inicio en el caso de Menudo es ciencia ficción, por lo tanto, Tito, es un día de esos donde a 2 hombres que han opositado tanto a estar en el 11 titular, cuando el equipo tiene esas dudas, bueno, pues ahí está, Aguirre, Menudo al campo, el que quiera ser titular, ahí tiene el césped para demostrarlo. Sí, visto desde el punto de vista del futbolista, pues es ahí, ¿no? Tú a veces entiendes cuando el equipo va ganando que no puedas entrar, cuando el equipo no gana,
es cuando tú te quieres reafirmar en cuanto a un jugador que no ha tenido la opción de jugar de inicio porque otro compañero lo estaba haciendo bien, y desde ese punto de vista, pues ahora tienen ahí la oportunidad pues para hacerse con ese puesto, con un partido que les dé ese rendimiento que ellos quieren mostrar al entrenador y que, por supuesto, consideran que tienen. Bueno, seguiremos analizando esto, que a las 5 de la tarde va a rodar el balón. Antes os recordamos que la jornada ya está en marcha y se han jugado ya un lote de partidos, Aarón. Empezamos por Primera Federación. UD Logroñés 0, Celta B 0, Talavera 1, Badajoz 3, Extremadura 1, Cultural Leonesa 3, Real Unión 2, SD Logroñés 1, Valladolid Promesas 1, Racing de Ferrol 2, Unionistas 1, Racing de Santander 2, Zamora 0, Sanse 3, Tudelano 1, Dux Internacional de Madrid 0. Y desde las 5 de la tarde, Rayo Majadahonda y Athletic B. Fútbol femenino, Zaragoza 2, Depor-Abanca 2. Tercera división, Estradense Silva, que comienza a las 5 de la tarde. División de Honor Juvenil, Ural 3, Marina Sport 1. Deportivo 8, Avilés 0. Polideportivo fuera de fútbol, baloncesto, Palma Leima Coruña desde las 7 de la tarde. Hockey, OK Liga, Reus 5, Liceo 4. Balonmano, Primera Estatal, Carnes do Ribeiro 26, Oar Coruña 29. Fútbol Sala Femenino, 5 Coruña 1, Viaxes Amarelle 6. Voleibol, Superliga Femenina 2, Zalaeta 2, Extremadura 3. Y ahora que estamos hablando de tanto deporte, tengo que hablar contigo, Fran, de lo de siempre, de que si ya te has apuntado a Brooklyn Fitboxing, porque estamos con esto siempre y no te veo yo que me cuentes nada nuevo. Estoy con el running ahí a saco, Bueno, tengo que buscar tiempo para ir tengo mucha adrenalina que soltar, sí. El caso es ir haciendo algo. Sí, pero, sí. Si aún, para la gente que aún no se decida, que si no sabes ir a echar una pachanga, si ir a echar unas carreras por ahí, pues yo te recomiendo Brooklyn Fitboxing porque es un fitness de alta intensidad para todos los niveles. No hace falta que estés en forma, es para todos los niveles, a partir de los 14 años de edad. Es muy efectivo y quemas hasta 1000 calorías por entrenamiento. Animaos a conocer la actividad que ha revolucionado el mundo del fitness y aprovecha su oferta. Primera sesión, guantes y vendas de regalo, solo por 9,95 sin compromiso. Reserva ya tu clase en www.brooklynfitboxing.com y haz de tu entrenamiento un juego. Bueno, y por cierto, escuchábamos ese marcador que nos daba Aarón del Deportivo Abanca. Empate de mérito porque se fueron al descanso perdiendo 2-0. Consiguieron empatar a doses y ahora, Adrián, perdona el atraco, pero creo que están segundas a un punto del Levante Las Planas, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, es que lo estaba yo viendo antes, la clasificación como está apretadísimo. Si hubiesen ganado, si hubiesen colocado líderes, creo que Las Planas tiene 38, ellas 37... Está también 39-38. Eso, bueno, pues 39-38 y luego 37 está el Logroñés, que está todo un pañuelo, también está el Español ahí a tiro de piedra y la próxima semana otra salida que juegan contra el Lleida. Bueno, pues se ha puesto muy caro esto. Es una auténtica locura lo del ascenso en esta categoría porque solo hay un ascenso para la que quede de primera, para el equipo que quede de primero y el resto, aunque estén ahí rozándolo hasta el final, no hay ni playoff ni nada, o sea que es durísimo. Sí. Tienen que venir aún las líderes a Coruña, si mal no recuerdo, ¿no, Adri? No, al revés. Perdón, tiene que viajar. Sí, tiene que viajar. Aquí ganó el Depor, o sea que bueno, hay liga. Claro, no, queda mucho todavía, sí. Desde luego que sí. Alex Gesto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vamos a ver al Depor hoy ante un Calahorra que cuando el Depor jugó allá, además ese partido me acuerdo bien de él, que me tocó ir a mí hasta Calahorra, la sensación que daba es que este Calahorra, las iba a pasar canutas en la categoría, pero una clara demostración de que no tenemos ni idea de esto. El Calahorra poco a poco ha ido aliviándose, sumando puntos y ahora mismo pues llega Riazor en mitad de tabla y puede ser un rival peligroso precisamente porque no viene con la soga al cuello. Sí, yo creo que ese primer partido contra el Depor que pilló además muy al comienzo de temporada, además de que fue un partido malo del Calahorra, quizás no era la muestra más representativa para todos cuando el equipo todavía estaba pillando dinámica competitiva, estaban todavía sentándose a la competición y yo creo que a lo largo de las jornadas ha demostrado que es un equipo que es lo que viene siendo en otras ediciones de la Segunda B, en este caso Primera Ref, un equipo competitivo, un equipo que puede plantarle cara a cualquier equipo y que tiene un plantel bastante bien armado para lo que es esta competición. Hoy quizá veamos un equipo que viene en una dinámica mucho mejor que de entonces, que viene mucho más tranquilo por la situación en la que está y que tiene incluso aspiraciones a llegar a puestos altos, pero que además a nivel de juego ha crecido. Yo creo que ha sabido, pese a no ser insistente en ningún registro, adaptarse a diversos registros. Ya dije, por ejemplo, que
no tienen problema en jugar con pelota, tampoco tienen problema en jugar largo, y yo creo que hoy, por cómo han distribuido las piezas sobre el campo y lo que vienen sacando en este once inicial, va a plantar quizá un escenario un poco más defensivo, pensando en que el Deportivo va a ser un rival que se les eche encima. Y que el Deportivo, a medida que pasen los minutos, si no consigue tirar abajo la puerta del Castillo, a lo mejor vienen los nervios. No sé si han cambiado mucho respecto a aquel equipo de la primera vuelta, pero era un equipo de bandas que intentaba, por lo menos, con tener bandas profundas. Y recuerdo un final de partido colgando balones al área donde el Depor lo pasó mal. Precisamente es algo donde el Deportivo ha tenido problemas, o sea que a lo mejor vienen con la peor medicina. Sí, eso sin duda. Eso también es uno de los, digamos, puntos de su juego que siguen habiendo. De hecho, creo que repiten los laterales respecto a la ida, que está Miguel Cera en banda derecha y Eneco Zabaleta a la izquierda. Y bueno, también tienen jugadores de banda en términos ofensivos que son capaces de hacer daño. Hablamos, por ejemplo, de John Madrazo, que tiene buena pierna para colgar balones, pero que también es un jugador atrevido y que puede recordar un poco a, por ejemplo, a otros jugadores que buscan ese desmarque hacia adentro para buscar el disparo. Veas el caso del Real Unión, que el Depor tuvo dificultades con un jugador de estas características y le marcó un gol. Y hablamos de que pues puede ser otro de los factores a vigilar del Depor, además de que pues yo creo que han montado un buen plantel para en pocos toques poder distribuirse en campo rival. Manu Ramírez es un jugador que gira bastante bien el juego en este sentido y que va a haber que vigilar también, y yo creo que va a ser un partido, pues como digo, parecido al guión de otros partidos respecto a estos equipos de zona media que se resguardan un poco más cerca del Depor que contra equipos de su zona. Alex Gesto, gracias por ese scouting que nos trae siempre en Carrusel Deportivo Coruña. Un abrazo. Nada, un placer, un abrazo a vosotros. Volvemos al estadio de Riazor. Adrián, ¿cómo está eso de ambiente? Claro, comparado con lo del miércoles, difícilmente superable. Sí, yo que fue un golpe en el ánimo de todos, lo del otro día, para los jugadores, para los periodistas y también para los aficionados. Pero bueno, no está mal el ambiente que va cogiendo esto. Yo creo que superaremos los 10.000 espectadores para este partido que va a arrancar en nada. Están ahora mismo coreando por megafonía los nombres de los jugadores que van a salir en ese 11 inicial del conjunto deportivista. Vemos que el campo está también muy bien, a pesar de, bueno, pues del uso intensivo con ese partido el miércoles, el otro día también con los juveniles, también con el partido ante el Real Unión, todo muy seguido. Y bueno, está todo, salvo las áreas que parece que están un poquito más quemadas, ¿no? Está el campo muy bien y enseguida va a arrancar el partido. Tito, prescindiendo un poco de lo futbolístico y yéndonos, no sé, a algo más intangible. A mí ya se me hacía raro esto de estar de líder y con 8 puntos de margen sobre el segundo clasificado. Los ascensos normalmente son de apretar dientes, de agarrarse al manillar y de sufrir. Y ahora mismo es lo que le toca al Depor. Uy. A ver ahora. ¿Podemos escuchar ahora a Tito? Están los cables fallones. A ver ahora, Tito. Tito a la una, Tito a las dos. Ahora no tenemos ambiente. Riazor, no sé, esto parece un poco en Eurovisión cuando empiezan allí. Vamos a conectar con Reykjavik. Reykjavik, sí. Reykjavik no está. ¡Hala! Se nos ha caído Riazor así a saco. Bueno, pues nada, pues en breve volvemos. Oye, ¿podemos aprovechar y me cuentas algo de Abanca, Aarón? Pues claro que sí. ¿Quieres un móvil nuevo, Fran? A ver ahora. Bici? A ver si ahora conectamos. Ahora estamos. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ahí estamos. Yo creo que bien. Pero vamos a organizar el tráfico. Espera, voy ahora contigo, Aarón. Vale, perfecto. ¿Sabes lo que pasa, Aarón, Fran? ¿Sabes lo que pasa? Que el Racing de Santander hizo tanto roto el otro día que también yo creo que anduvieron por aquí tocando los botoncitos, ¿eh? Sí, no, toda la cosa. Tito, te decía, momento de sufrir y apretar dientes, ¿no? Lo de sonaba, hombre, sería maravilloso, ¿no? Un ascenso así, 8 puntos sobre el segundo, jugar con varios comodines cada semana, pero como que no. Bueno, a ver, las competiciones no suelen ser todo lo plácida que te gustaría, pero sí que hay que reconocer que es una pena el haber dilapidado pues, por esta mala racha la tal cantidad de puntos, porque el Racing nos acaba de meter un 7-0, ¿no? En puntos, en las 3 últimas jornadas, quiero pensar. Ellos nos ganaron aquí, empataron en casa con el Badajoz y anteriormente creo que habían también ganado. Bueno, entonces, después de haber obtenido esa ventaja, te da rabia haberla perdido.
Pero bueno, eso entra dentro de las posibilidades durante una liga, ¿no? Bueno, de eso no hay que estar pendiente ya, sino, bueno, me reafirmo a lo que decía antes. Solamente tienes que estar pensando lo que tienes delante porque si no es equivocarte. Las competiciones, los campeonatos no se ganan ni en enero ni en febrero, hay que llegar al último mes con... Pero sí que se pueden perder ahora. Bueno, eso indudablemente, eso ahí sí que te doy la razón, ves, ganar, ¿no? Pero perder. Pero se pueden perder. Fíjate, Sí. estaba yo pensando en otra gripe también importante que tuvo un Depor con Nacho González, ¿te acuerdas? Sí. Vino un poquito antes en el tiempo, pero luego él no fue capaz de reconducirlo, ¿no? Sacrificó su idea, ese fútbol del rombo, etcétera, etcétera, y luego a partir de ahí ya fue incapaz. Vamos a ver ahora qué es capaz de hacer Borja y estos jugadores, porque ahora es momento, como decíamos ahora, Tito, de que no se gana, pero cuidado que como te despistes igual sí que lo puedes perder, ¿eh? Es lo que tiene ir ahora sin los comodines. Es decir, ahora tienes que ganar para seguir la estela del líder, si no, sí que te quedas en una situación comprometida. Y por eso, nada, ya rápidamente, Tito, hoy decía, lo comentaba con Alex Gesto, el reloj puede jugar también su mala pasada, ¿no? Si van pasando los minutos y te empieza a llegar esa ansiedad de que quieras rematar la faena, bueno, mal compañero de viaje, ¿no? Lo de la ansiedad y las prisas. Sí, además el Deportivo ha demostrado que, sobre todo en este último mes, que no ha sabido afrontar los finales de partido con el marcador en contra, porque ha caído en la precipitación, más en un orden que... Bueno, perdona, Tito, que te interrumpa. Qué bonito el momento niños ahora. Aguirre se trae a su bebé, a su pequeñito. Alex, que cumple 300 a sus dos hijos. También Menudo estrenando titularidad con su hijo, con el mayor. Va a tener ahora otro. Bueno, pues esto también es muy chulo y viendo ahí como los más pequeños disfrutan también de esa alegría para sus padres. La de Aguirre, que es una niña, es una nanita, sí, es una pulguita pequeña, ¿eh? Bueno, pues a ver si sirven también de amuleto y ayudan a traer buenas vibraciones a Riazor. Tito, nada, brevemente, 300 partidos Alex Bergantiños. Sí, pues mira... merece una victoria, ¿eh? Sí, hombre, la verdad que muy merecido por su parte. Ha sido un futbolista muy lineal en su rendimiento, un rendimiento medio, pero da igual que fuera primera, segunda, primera ref, segunda B. Bueno, la verdad que al final, pues mira, va a pasar a la historia como uno de los referentes en su época del deportivismo y me alegro por él, un chaval de la Sagrada que mira, que al final, bueno, pues ha marcado su línea. Y ¿tú cuántos años lo has tenido a tus órdenes? Yo creo que Alex estuvo como mínimo dos mínimo, y el tercero ya fue el ascenso, fue la promoción a Segunda División A, ¿te acuerdas? Y luego ya el año siguiente... Cuando estaba con Pita en el Fabril, ¿no? Sí. Alex y Pita, en esa fase de ascenso en Écija, sí, jugaban los dos. Y luego el año siguiente yo creo que Pita sale, Alex se queda un año más, y luego la siguiente ya es la cesión a Granada. ¿Granada o Jerez? O a Jerez. A Jerez. Que primero estaba, fue Jerez. Sí, Fabri González de entrenador, me acuerdo bien porque me había llamado para preguntarme por él y luego empezó sin jugar y como siempre acabó jugando con todo. Arranca esto, ¿eh? Oye, pues vamos hasta la banca y nos ponemos en marcha. ¿Quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto necesita el coche, pero ahora mismo no te va bien? Con la Visa Tu de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tu de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Y nos vamos hasta el estadio de Riazor porque comienza el partido. Ha arrancado ya el partido, comenzó eléctrico, quiso mandar el Depor, qué buen movimiento abriendo el campo ahí de Quiles para la carrera con metros por delante de Aguirre, se apoyó en Menudo, finalmente el centro fue flojito de Juan Carlos Menudo, banda ahora, sacará desde el lateral el Calahorra, son ya 40 segundos de juego en esta primera parte, aquí en el estadio de Riazor, se deshace de esa presión inicial el conjunto visitante, de momento lógicamente Fran, sin goles. Bueno, ¿y el Depor cómo se organiza, Tito? Por lo que vemos, Menudo tirado ahí hacia la banda izquierda, o sea que de 4-2-3-1 y cosas así, nada de nada. No. Soriano se va a la derecha, Menudo se va aquí a la izquierda, es decir, dos medias puntas por fuera, significa que va a querer que jueguen hacia adentro y creo que volveremos a tener un poco la idea de gente por dentro y los pasillos exteriores para los laterales, ¿no? Con dos puntas más claras, con
con Quiles acompañando a Miku. Ahí viene precisamente Miku de espaldas a la portería, está pegado al banderín de córner, quiere poner ese centro, no es capaz de llevarse por delante el lateral del equipo del Calahorra. Ahí se encontró con Eneco Zabaleta, el ex del Pontevedra, sacará desde atrás precisamente el conjunto visitante. Ahí la mueven los centrales, Titi para Cera, este encuentra un poco más avanzado a Tarsi. Sin embargo, el balón ya lo rifa el Calahorra, otra vez a empezar para el Depor, y esto creo que también se va a repetir probablemente donde todo el partido. La bola, la iniciativa corresponderá al conjunto que entrena Borja Jiménez. 2 partidos seguidos perdiendo en Riazor, 3 en total en Liga. Hay que romper esta mala racha. Es el momento de esa turbulencia ahora mismo en el Depor, que contrasta con el buen momento que atraviesa el Racing de Santander, que ahora mismo es líder. El Depor volverá a arrebatarle al Racing si gana su partido, al menos hasta que ya compense todos los partidos, el partido que le queda pendiente a la Cultural. Si hoy gana el Depor, dormirá de nuevo en el primer puesto. Ese es el primer objetivo. Juega el conjunto deportivista desde atrás, mueven los centrales. Vemos, Tito, como el guión está claro y el Depor va a tener que abrir huecos pues a base de paciencia. De paciencia, de mover con velocidad, de llevar a un lado a otro el balón, y una vez que lo haces, aprovechar los espacios. Caería en el error claramente de querer iniciar por un lado y querer terminar por el mismo lado. Ellos además, bueno, pues tienen una disposición de 1-4-5-1 si quieres, o 4-3-3, bueno, en función de cómo se manifiesten en ataque. Sobre todo hay que significar los 3 centrocampistas que tienen por dentro, con Sarriegui por detrás, con Jesús Álvarez y Tarsi por delante. Bueno, es decir, que básicamente se van a emparejar a nuestros futbolistas, y numéricamente pues vamos a estar igualados. Vamos a ver cómo somos capaces de solventarlo. Bueno, pues a ver si poco a poco el Depor se va metiendo en el partido, porque se ven imprecisiones en estos primeros instantes. Y un dato sobre cuestiones de rachas. Hace unas semanas hablábamos de que el Depor era el único equipo de la categoría que había hecho pleno de victorias en los 5 últimos partidos, y ahora mismo está viviendo el otro lado de la moneda. El único equipo, o los únicos equipos que han perdido los 3 últimos encuentros, además del Depor, son el Talavera, que está de capa caída, y el Extremadura, que va despeñándose cuesta abajo. O sea, que bueno, llama la atención, ¿no?, ver un equipo que está en lo alto de la tabla y viviendo un momento tan delicado. Imprecisiones en estos primeros instantes, Adri. Imprecisiones ahora el Depor, que por poco está a puntito de llegar, de poder poner un centro. Ahí lo intentó Mario Soriano, pero si es el último pase, que es una anticipación del rival con la que no contabas, finalmente sacará de portería ahí el Calahorra. Hay que tener esa calma, y el Depor parece que, lo veo desde aquí, Tito, da esa sensación de que tiene como mucha ansia de tirar por lo menos a portería, ¿no?, para quitarse los males de encima. Bueno, es lógico, ¿no? Tú lo que quieres es, tan pronto sales de una derrota, pues primero marcar cuanto antes, y para ello el Deportivo está empujando. Ellos, bueno, se están situando en una zona intermedia, ahí plegados, esperando que el Deportivo evolucione, y como casi todos los equipos aquí, ¿no?, tratando de robar a través de una anticipación, una interceptación, y salir rápido en contraataque. Creo que lo habíamos comentado ya en el partido de la primera vuelta de Tito, Adri. Irizíbar, el portero del Calahorra, sí, está fuerte, ¿eh? Sí, pero es grande, ¿eh? Está fuerte en el sentido de que te lo imaginas llegando al entrenamiento de un equipo de primera o de segunda, y que algún entrenador se enfadaría bastante, ¿eh? No sé yo la medición de pliegues y eso cómo lo llevará, pero así a primera vista engaña, por lo menos. Fran, pero te voy a cambiar el tema. Te voy a hacer otra pregunta. Sí. Si para, bueno, pues aunque tenga un poquito de más, no pasa nada. Sí. Mira, yo sinceramente... Pero quiero decir que a la vista se ve fuerte, ¿no? Bueno, no es cosa mía, ¿no? Sí, vale. Pero atiende pero yo, mira, ahí soy muy, ¿cómo te diría yo? Bueno, relativista. Es decir, por supuesto, el jugador tiene que estar en unas condiciones mínimas. Espera, a ver. Espera la falta que va a poner por bajo. Finalmente John Madrazo la colgó. ¡Cuidado! El rechace estuvo a punto de sorprender ahí a Macay. Lo intentó, y después de ese rechace, el conjunto visitante, creo que el rebate de Manu Ramírez por poco se cuela en la portería de Macay. Vaya susto. No, la verdad que el disparo es
buenísimo y te pudo haber sorprendido. Mira, pero para cerrar el tema, Fran, el tema de los pliegues. Por supuesto, un futbolista tiene que estar en las condiciones óptimas, hablo de óptimas para jugar. Y eso también implica pues tener un peso adecuado para jugar. Pero luego el tema ese de andar a la mínima, de tienes que tener un 5, un 6, un 8, un 9, yo me lo tomaría a veces con cierto matiz, porque yo he tenido futbolistas que se le ha puesto un porcentaje de graso determinado y el jugador estaba incómodo, no se sentía, no competía bien y bueno, y tenía que estar un pelín más arriba de lo que, vamos a decir, podías pretender. Otra cosa distinta es que tengas sobrepeso exagerado. Entonces sí que no. Apague y vámonos, ¿no? A mí me llama la atención, decía, porque, hombre, se ha empezado en el fútbol profesional, pues eso, a controlar de manera rígida. Cuidado, perdona, Fran, el remate desde fuera de Titi. Ha salido volando Ian Mackay, córner. Cuidado que ellos empiezan a ver el miedo en el Depor y han probado desde muy lejos. Ahí con el remate del central a la portería de Ian. Saca rápido el córner. Busca de nuevo sorprender el Calahorra. Balón a la olla. Ahí se pasea. El rechace viene para el 4, para el defensor. Remata de primeras Titi. El propio Titi que había tirado antes. Le dio la red por fuera. Sacará de portería Mackay. Pues ya han tirado 3 veces, ¿eh? Sí. Y Mackay 3 veces ya. Y Mackay tengo que sacar una. Sí. Ostras, pero aparte esta que la previa al córner es un lanzamiento desde su casa, ¿eh? El de Titi. Muy lejano, y que reacciona ahí bien Ian Mackay. Por cerrar el tema de lo del peso, decía que nada, que en primera, en segunda, un control exhaustivo de grasa, de los pliegues, de la báscula, tal. Y ves que eso se ha ido llevando poco a poco a otras categorías que casi en el fútbol base ya se está en eso, ¿no? Por eso llama un poquito la atención. Pero bueno, yo ahí estoy contigo, Tito, porque recuerdo, y Adrián creo que también recordará, un futbolista del Depor que un día nos contaba que lo pasaba mal, que pasaba hambre y que había instalado un candado en la nevera y le había dicho a su pareja, vamos, ciérralo a cal y canto, porque es que si no de noche asalto a la nevera, ¿no? Es fastidiado también dedicarse a esto con esas limitaciones. Hombre, lo mejor cuando es así, y ahora mismo en el momento que estamos, que la figura de los nutricionistas dentro de lo que es el deporte competitivo pues ha ganado una importancia total y ahora mismo perfectamente tú puedes ajustar lo que es tu dieta sin tener que pasar hambre, lógicamente, y estar en un porcentaje graso. Pero eso, óptimo. Tito, es un poco también como lo de, bueno, pues los ordenadores o digamos el Big Data, es decir, la combinación con la interpretación humana del profesional, ahí está la clave, porque si te fijas solo del porcentaje de los pliegues, como decías tú, o si te fijas solo en lo que dice la maquinita de que este jugador es X y tú lo ves y a ti no te convence como míster, no hay nada que hacer. Eso cae de cajón y además... eso es. Y además soy un convencido de eso y dentro de un par de meses te lo voy a decir, porque además estamos en un proyecto relacionado con eso, sobre todo para eso, para darle importancia al factor humano en lo que es, por ejemplo, el scouting de jugadores, que yo creo que ahora parece que ha pasado a un segundo plano y al final tú no vas a fichar a un jugador sin verlo, sin hacerle el análisis tanto en directo como a manera o de a través de ello, pero sí viendo el jugador y no solamente fiándote de unos datos. Haremos un homenaje al tema de los pliegues hablando de todo eso ante un churrasco, Tito. Mejor. Y el churrasco es sanísimo, además. Minuto 10 de partido. Por ahora en Riazor, sustos en el área del Depor 0, Calahorra 0. Estamos hablando de comer. Si le quieres dar de comer a tu coche, en este caso de beber, Aarón. Pues nos vamos a Miramar Oil. ¿A dónde vamos a ir si no? La gasolinera de Coruña, de calidad a bajo precio. Todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Dispone de personal, tienda y servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, Izquierda Buena Marras, Fernando Sassar, Paradesa Buena Menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en avanga.com/copiloto o en tu app de banca móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho.
Abanca Seguros. En Mampaplus, en A Coruña y O Burgo, le ofrecen una amplia gama de soluciones para el tendido de la ropa y mamparas de baño. Ojo, con financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en O Burgo y en A Coruña, en Avenida Finisterre 164. Solicita presupuesto sin compromiso en el 687-585-583 o en mampaplus.es. Adrián, esperaba yo un Calahorra poco más que montando ahí el autobús y saliendo a la contra, pero han salido respondones, pero sin necesidad de recurrir a eso, ¿eh? Sí, bueno, espera, cuidado la contra que viene para el Depor. No llega ese balón, Juan Carlos Menudo. Han tenido, además de esos 3 lanzamientos, han tenido varias oportunidades y varias llegadas con mucho peligro. En el tiempo ahora de la publicidad hubo un centro lateral que no remataron, vamos, de auténtico milagro. Estamos sufriendo, sí, estamos sufriendo, ¿eh? Y lo está viendo el propio Calahorra, que estamos sufriendo y se te está viniendo arriba, se te está subiendo la chepa. Te pierden el respeto, ¿no? Y yo creo que además, Tito, el Depor en un día donde tiene que salir a contagiar otras sensaciones, donde pones a algún jugador nuevo, donde intentas algo distinto, haces esta salida de partido y la cosa está lejos de ganar buenas sensaciones, ¿eh? Sí, sobre todo te sorprende el rival en cuanto a que tú pensabas que no iba a querer el balón en absoluto y ya llevamos pues una serie de minutos viendo cómo ellos primero están manejando bien, están encontrando los espacios entre nuestras líneas. Están teniendo ellos la calma. Y lo están haciendo con mucha seguridad. Mira, ahí viene precisamente el Calahorra, viene Cera, ahí viene el lateral, con el 15 a la espalda, se quiere llevar y lo hace a Juan Carlos Menudo, mete el cuerpo Menudo. Finalmente el último andar, le dice el árbitro, fue el jugador del Calahorra, afortunadamente estuvo ahí al límite del córner, sacará ya desde atrás Ian Mackay. Se va a apoyar en los centrales. Hay ciertos silbidos también en la grada que también está viendo el momento malo del Depor. Otros, bueno, pues quieren levantar los ánimos y aplaudir, pero ya hay quien más, quien menos, que ya está un poco ya nervioso también en el aficionado, ¿eh? Empezamos pronto, ¿eh? La primera tempestad y ya, en fin, bueno, allá cada uno. Tú lo has oído, ¿no, Tito? Como había cierto Sí, rum, ¿eh? Sí. Ojo ahí. Cuidado ese balón que bota adelante de Jaime, cuidado que se la come. Viene el Calahorra, remata, la para Ian. Protestan ahora en línea. Qué balón ahí robó precisamente Tarsi. Y finalmente el remate a las manos, al cuerpo. Menos mal que no te mataron demasiado bien. Para otro remate más, el cuarto del partido ya para el Calahorra, minuto 13. Tito, 4 remates del Calahorra y el Depor que no la huele. Sí, hombre, el comienzo del partido no es el esperado, no es el que tú querías y sobre todo estás viendo a un Calahorra muy bien ordenado defensivamente, como vemos aquí, y sobre todo haciendo un uso de pelota muy coherente. Ahí viene el Depor rápido a la carga, Aguirre. Y el Depor impreciso. Qué imprecisión ahora, como dice Tito, quiso salir rápido, Aguirre se la dio a Menudo y Menudo, antes de saber si había iniciado o pretendía desmarcarse Miku, ya le pone el balón a la luna y ahí se pierde el cuero para el Depor, regalando claramente la pelota al Calahorra. Siempre nos acordamos del que no está, ¿no? Pero quizás, Tito, es el peor día para prescindir de un hombre como Jürgen, que es tu faro ahí en el centro, ¿no? El que recibe, el que distribuye, el que... Y yo ahora mismo en estos Cuidado, perdona, Fran, que se mete en la olla y viene John Madrazo, se mete en el área, Madrazo se la entrega a su compañero, cuidado del rechace, aparece Mario, nadie del Depor es capaz de quitarla de ahí, remata, otro tiro arriba, fuera. Otro tiro fuera del conjunto visitante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mal arranque de partido! Tarsi Aguado lo intentó ahora. Otro más, el quinto tiro ya en la portería de Mackay. Y ahora sí que se empieza a mosquear la gente en Riazor. Tito, te decía lo de Jürgen, ¿no? Me parece que es un día donde te hacen falta certezas y veo un Depor que tiene un vacío en el centro del campo importante, ¿eh? A ver, yo no creo que sea solo en el centro del campo. Yo creo que estamos ahora mismo un poquito desconcertados. No sabemos hacia dónde queremos llevar el balón realmente. No sabemos dónde queremos hacerle a ellos daño. Y eso te está provocando pues esas imprecisiones de pases que van a zonas donde de repente pues no tienes un futbolista. Fíjate otra vez otra pérdida error, de Mario Soriano. Con lo que le había costado simplemente al Depor tener la pelota. Va a intentarlo ahora el conjunto deportivista. Vuelve a animar el público que también se estaba cabreando con el árbitro. No sé qué entendía. No, pero pues mira, pues yo creo que faltó un tris a Jaime para hacerle en el recorte que le hace el futbolista creo que es Madrazo, que le hace el recorte por un puntito más y casi lo agarra para tumbarlo, ¿eh? Pues ahí sale por jugando con fuego.
Sigue el 0-0. Estamos en el minuto 16 de partido. Le toca dar ahora al equipo de A Coruña. Ahí viene Jaime. El balón ahora para Aguirre. Con el 18 a la espalda Aguirre. Aguirre se la entrega de nuevo al central, que todavía está ahí en la zona de 3/4, atacando el Depor. Otro balón que pierde el Depor, lo pierde Alex Bergantiños. Dice el técnico visitante Eduardo Campo a su equipo que se venga para atrás, que cierren filas cuando ataca el Depor. Sacará desde el lateral el conjunto que viste de rojo. Hay un problema de fútbol, ya digo, a mí me da la impresión que nos falta eso, el GPS en el centro del campo, el que dice ahora por aquí, ahora por allá, no sé, veo el equipo un poco perdido, veo que las alas pues no están nada incisivas, bueno, hay un problema de fútbol, pero Tito, se nota un problema también de confianza, evidentemente, luego de 3 derrotas, porque cosas muy fáciles y que hasta hace poco salían solas, y ahora es que se están fallando entregas que no se pueden fallar. Sí, la gente está excesivamente precipitada, ¿no? Y eso te provoca, pues, equivocarte en pases que en otras circunstancias, pues, no tendrías tanto problema. Pero bueno, hay que sobreponerse a esas cosas. Queremos interpretar que aquí tenemos jugadores de un nivel y de una presión que han sufrido antes mucho mayor que la que puedan tener ahora. Así que eso, siendo un elemento que puedes tener encima de la mesa, a mí como excusa no me gusta. Bueno, pues estamos a punto de llegar, pasando ya el minuto 17 y por ahora en Riazor muchos interrogantes, pocos goles, ninguno, Depor 0, Calahorra 0. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Es el centro auditivo más grande de Galicia. Esperaron, que viene Menudo, que viene el Depor, viene Menudo. Remata, se la quita el compañero. Se la quita el defensa, estaba solo Miku, pero sigue Menudo, qué oportunidad perdida. Se mete en el área Juan Carlos Menudo. Otro remate, yo me lo guiso, yo me lo como. Y ahí se ha muerto la opción del Depor, era clarísima. Era un 2-1, estaba completamente solo Miku. Qué oportunidad perdida para el Depor. Audias es el centro auditivo más grande de Galicia y los encontrarás en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete de la Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Miguel Hombre cierra sus puertas después de 46 años de actividad vistiendo a todos sus clientes con firmas de prestigio. Aprovecha la liquidación total por jubilación con descuentos de hasta el 50% en todos sus artículos. Miguel Hombre, tienda especializada en trajes de ceremonia y sastrería. Más información en Avenida Finisterre 258 y en www.miguelhombre.com. ¿No encuentras un deporte que te guste y todavía no conoces Brooklyn Fitboxing? Es un fitness de alta intensidad y para todos los niveles, a partir de los 14 años. Un deporte sin contacto, solo le pegas al saco. Un saco, por cierto, con sensores que registran tus movimientos y tu entrenamiento. Es solidario, ya que todo lo que entrenas se convierte en puntos que puedes donar a la ONG que tú escojas. Animaos a conocer la actividad que ha revolucionado el mundo del fitness, ahora en calle Payo Gómez 11, junto a Plaza de Lugo, y también en Avenida Finisterre 265. Tito, la oportunidad de Menudo, eligió golpear a puerta, tenía a Miku solísimo, ¿eh? Sí, era una situación de ventaja además, de 2 contra 1. Atrajo bien al defensor que tenía por delante, pero bueno, no sé si lo vio o no quiso jugársela en la situación. Hasta ahora la situación más clara después de 20 minutos y bueno, fue, fíjate, una acción de contra rápida, no de una situación de ataque organizado en campo rival. Adri, ¿cómo está Borja? Bueno, pues ahora se ha sentado, pero lo vemos eléctrico, haciendo correcciones constantes. Sobre todo yo creo que se está centrando en la posición de los laterales, de Aguirre y de Trilli. Me parece que tienen que ser claves para lo que él entiende hoy en el partido. Oye, en lo que va de partido, Quiles no aparece, Soriano no aparece y la lista de desaparecidos es un poco preocupante, ¿eh? Bueno, cuando tienes problemas en la elaboración, en cuanto a precisión, en cuanto a velocidad de balón, pues es normal que el balón arriba no llegue y los jugadores que participan ahí tampoco, ¿no? Pero ya el otro día, yo creo que contra el Racing, lo habíamos hablado durante la retransmisión, para mí un poco un elemento que me cuesta mucho que no aprovechemos más, que es circular el balón por fuera y sobre todo con gente de desborde en la zona más adelantada, ¿no? Fíjate, hoy tanto Soriano como Menudo son 2 medias puntas, jugadores que por naturaleza son del carril central, del pasillo central, y hoy vuelves a tener 2 futbolistas que juegan con balón al pie cuando el balón está fuera, te vienen hacia adentro o están dentro, ¿no? Eso ya es una cuestión de a lo mejor, no sé si decir gusto o de manera o filosofía, pero en una categoría como esta,
que tienes hombres de velocidad, hombres de desborde, pues bueno, te decantas por una apuesta que es más que sean los laterales los que te den esa profundidad y sobre todo estar situados antes de que el balón llegue, que bueno, que si tú circulas con mucha velocidad el balón y les llega con ventaja, pues puedes sacar rendimiento, pero si no es así, al final yo creo que te taponas a ti mismo. Pero sorprende un poco, ¿no? Que jugando con Menudo y Soriano ahí en las bandas, que se deben meter hacia esos pasillos centrales, descubren la banda y sin embargo no, creo que ha subido una vez Trilli y Aguirre apenas ha pasado al medio campo. Sí, pero ahora mira, Trilli está, y cuando digo está lo hago, lo enfatizo, porque a mí me gusta que los laterales lleguen o que sorprendan o que aparezcan, ¿no? En vez de estar. ¿Por qué? Porque considero que cuando sorprenden, ¿no? Que es cuando tú pues, puedes sacarle más rendimiento. Pero bueno, ya te digo, es como tú quieres atacar y no es cuestión de un partido o dos. Antes también dio resultado. Pero bueno, ahora mismo nos está costando mucho. Mira, cualquier pérdida del Depor es que es alarmante. Porque es que por dentro tienes el equipo rival como mínimo en el pasillo central tiene 6 jugadores. 6, entonces tú vas a tener menos espacio para circular el balón. Por lo tanto, ¿ves? Volvemos otra vez al pasillo central. Tú fíjate cómo el Deportivo está pasillo central y por fuera, por dentro constantemente. Y por fuera sales y sacas con situaciones de 1 contra 1 o 1 contra 2. Por lo tanto, la circulación del balón, no la circulación, por lo tanto, los caminos por los que el balón circula siempre nos cogen o en igualdad numérica con el rival o en inferioridad. Entonces te tienes que imponer por la calidad, pero eso no siempre ocurre. Adri, si la gente dice, están narrando poco partido, es que hay poco partido hasta ahora, ¿eh? Sí, empezó un poco más frenético el encuentro, pero ahora es que es el balón tierra de nadie, balón arriba, despeje tras despeje, imprecisión tras imprecisión. El partido se está poniendo muy tosco, ¿no? Un poco correoso. Ahora mismo, pues está eso, el Depor que lo intenta, pero que se encuentra con un muro y casi siempre está por arriba el balón. Cuidado ahora ese rechace, viene a la contra, precisamente John Madrazo, y el balón beneficia, lo ha tenido que despejar el Depor, que hasta en labores defensivas está un poco blandito, ¿eh? Ya había antes un atito donde Trilli, La Peña, la querían acomodar así un controlcito y se la pasaban así como que no quiere la cosa con el pecho. Muy poco férreo, ¿no? Ahí está el Depor. Yo veo al Depor un poquito sorprendido por el partido que se está encontrando. Yo creo que no contaba, ¿no? Estas dificultades que te está presentando ahora mismo el Calahorra y bueno, ¿ves? Tú no eres contra venía ahí el Deportivo Verdona, sí. Tito y Miku cuando parecía que iba a dar un pase de espuelas a Aguirre, finalmente la pierde, sacará de banda precisamente el conjunto que está sorprendiendo, el Calahorra. Va a sacar Cepa rápidamente de banda. Cera se la entrega a su compañero en la defensa, a Titi, que precisamente ya fue uno de los protagonistas. Yo creo que la mejor ocasión que han tenido ellos, ese remate desde lejísimos para hacer que Macay saliese para quitarla, porque venía para adentro un remate desde fuera del área. Mira, Fran, primer cambio que yo no sé si es una casualidad o es provocado desde el banquillo. Soriano ya se ha metido dentro, Quiles ha salido para afuera. Una opción que ya veíamos mucho más a menudo al principio de la competición, sí, cuando querías que Quiles y Miku estuvieran los dos en el campo y dejabas que Quiles, fíjate que como Quiles ya está ocupando pasillo exterior. Efectivamente. ¿Vale? Y entonces, mira, y ahí generas, bueno, ahora otra vez Soriano, que es... Uy, ahora qué pena ese balón, preciso. Soriano, cómo ha rifado la pelota, qué torpe está con la pelota hoy Mario Soriano, no tiene su día, un Soriano que está jugando ahora con Menudo, los dos por dentro, al menos en la jugada anterior, y como decía Tito, con Quiles, que ya ha caído ahí a esa zona derecha donde empezó la liga, donde lo empezó haciendo francamente bien, ahí le encontró un hueco pues inesperado lo que fue la carrera de Quiles Borja Jiménez. Una zona donde es más reconocible, que incluso el otro día cuando el Depor quería atacar por banda y probaba muchas cosas, pues echamos de menos echar mano de Quiles, que es bueno, pues el que durante la primera vuelta lo hizo de lujo partiendo desde ahí. Minuto 25, sigue el 0-0, empieza a mover piezas Borja Jiménez y a ver si el Depor empieza a encontrar la portería. Nosotros lo que encontramos siempre son los recados que nos dejan los oyentes. Así es, sobre todo saluditos. Nos han mandado saludos desde todas partes del mundo. Mauricio desde Italia, Jorge desde Cádiz, Javier Cegarra desde Venezuela, José Juan desde Ginebra, Luis Bárcena, sin ese, desde México, Santiago de Pucela, José Luis de Argentina, José Carlos de Camelle, Carlos desde Jens, Suiza y Michael desde Canarias. Y desde Canarias también nos mandan en el chat de YouTube un mensajito que dice esto: un saludo para las manos más lindas del control técnico.
es para Antía Ulloa, por Mira, supuesto. las manos coloradas se le ponen a Antía Ulloa, ¿eh? Eso que te enfrío. Y de paso que estamos saludando a Antía, pues vamos a saludar también a su madre, porque está de cumpleaños. Oh. Y calculando la edad de Antía debe tener sobre unos 35. Hoy ha de cumplir 36. Ahí debe andar la cosa. Adulador. ¿Y qué mejor sitio para celebrar un cumpleaños? Amarilla, perdona, para Villares. Un ¿Qué? lance fortuito en el centro del campo, primera amarilla del partido y se ha hecho daño el futbolista del Calahorra. Ahora lo contamos, Aarón, sigue que primera amarilla del partido para el Depor, Villares. Sigo porque os iba a mandar a McDonald's, donde puedes tomarte el menú que tú elijas, o si estás viendo el partido desde casa y no quieres moverte de casa, pues pides a través del app de McDonald's lo que quieras y ellos te lo llevan. Pero con este buen día que haces, si quieres darte un paseíto y acercarte a los restaurantes de McDonald's, pues también puedes. Y están aquí en Marineda City, en el Macauto del Polígono de Agrela y en el de Perillo. ¿Y dónde está eso? Pues está en la Nacional 6. Primera cartulina del partido para Villares, es la segunda de la temporada y por lo tanto no hay peligro para él. ¿Se repone ya, Adri? Sí, se repone, creo que era Jesús Álvarez, el futbolista que llevó ese golpe. Fue justo en el círculo central, fue allá por todos. Cuidado, a punto estuvo de liarla Miku cuando salía por todas. Ian Mackay se puso en la trayectoria de la pelota y finalmente la atajó el portero del Depor. Han sacado esa falta, la merecedora de la amarilla rápida, buscando la portería de Ian y ya la ha sacado el Depor. Ya se recupera el futbolista. Bueno, pues a ver si el Depor generando esa superioridad o intentando que conecte por el medio Soriano con los mediocentros le da un poquito la vuelta al partido, porque por ahora el Depor está plano y Tito empieza a pensar que hoy es uno de esos partidos donde, bueno, evidentemente necesitas ganar como sea, ¿no? Pero necesita ganar también para quitarse el nubarrón de encima, ¿eh? O sea, es de estos días donde dices, mira, ganar como sea para ver si limpiamos la cabeza, porque veo el equipo absolutamente espeso. Sí, yo creo que es de los partidos que... A ver. Cuidado al centro de Aguirre, balón que no llega a rematar Quiles. Fue muy aparatoso el control que hizo Quiles y el árbitro le anula la jugada. Perdona, Tito, no valió, pero sí que entrañaba peligro ese centro desde la izquierda. Sí, yo hago un poco la lectura que estás diciendo, porque yo creo que de lo que va de Liga, este puede ser un partido que te marque, sobre todo entrar en una zona, vamos a decir, de empezar a preocuparte de una manera más seria, ¿no? Porque puedes entender que, oye, que tengas una semana, que el Racing te sorprenda aquí, pero ya un cuarto partido, volviendo otra vez a no sacarlo con los 3 puntos, con un Racing que te puede sacar una mayor diferencia de puntos, ya empezarías a preocuparte un poco. Y sobre todo porque en los otros partidos tienes como, no voy a decir una excusa, pero una explicación, ¿no? Es decir, has perdido 2 en encuentros donde pues no merecías perder y que has creado ocasiones para ganar, pero no has tenido puntería. Lo del Racing, bueno, pues fue un partido de caro cruz, salió cruz, pero es que hoy no tendrías mucha explicación, es decir, ni es un rival que me da miedo, y no estás tirando a puerta. Tampoco puedes decir, hoy tengo un problema de puntería. No, tengo un problema de que no veo el área rival. Mira, y otra llegada además del Calahorra, con taconazos también incluidos, taconcito ahí, cerca de tu balcón del área, remató desde fuera del área del Calahorra, sacará de portería Ian Mackay. El Calahorra está haciendo un partido, yo creo que desde su punto de vista, muy bueno. Ha sido capaz de neutralizar al Depor en cuanto a lo que es volumen ofensivo, no ha generado prácticamente ninguna situación y ellos pues han tenido incluso la facilidad para salir y llegar. Mira, perdona, Tito, qué buen balón ahí de Villares, no llega Trilli para pinchar esa bola, había visto el hueco ahí Villares, balón para el Calahorra, aplaude Riazor porque la intentó, no era buena, si la llega a pinchar ahí Trilli, bueno, easy, ¿no? Pero era una ocasión muy prometedora para el Depor. Oye, yo no sé si tenéis vosotros también esa sensación, pero salvando las distancias, lo que estoy viendo me recuerda un poco a lo del año pasado, cuando empieza la Liga y la gente viene aquí con mucha cautela y el día que demuestras que eres humano, empezó a venir todo el mundo aquí a perderte el respeto, ¿eh? Pues igual sí, hombre, lógicamente como desde el punto de vista del rival, tú te enfrentas a un Depor que lo había ganado todo en Riazor, que era una pisonadora,
pues sí que inconscientemente a lo mejor pues tú tienes ese exceso a lo mejor de respeto, pero ahora que vienes, que está en este momento de zozobra, yo creo que también lo está aprovechando hoy claramente el Calahorra, que como decía Tito, al margen de todo, está sabiendo leer muy bien el partido. Es un partido muy, muy serio de un equipo que es muy humilde. Y ellos además tampoco tienen nada que perder, están en una posición, vamos a decir, relativamente cómoda en la tabla, no vienen con una exigencia tremenda y eso, bueno, pues te permite afrontar el partido con cierta alegría, ¿no? En lo que tú afrontas. Bueno, nos vamos a ir de ronda. Antes también aporto otra reflexión, y hablamos luego de ella, pero si la circulación de balón la haces a esta velocidad, es fácil que te defienda el Calahorra y que te defienda un segunda autonómica. Es que yo creo que ahora has dado la clave, ya no es tanto el posicionamiento de determinados jugadores en determinadas zonas, sino es esa velocidad de balón que no tienes, y para mí una cosa importante es la movilidad por delante. Fijaros que el Deportivo no es un equipo que utilice excesivamente los desmarques de ruptura, no. Que no, juega a través de balones al pie y eso al final te hace muy previsible. Uy, cuidado Jaime, que va a haber una amarilla, yo creo, Jaime, en cuanto se reanude el partido. Ahí va. Porque han tumbado al 9, al Ander Yurrebaso. Ha dejado seguir la jugada del árbitro y va a amonestar a Jaime Sánchez. Ahí se acerca. Bueno, supongo que le va a mostrar la amarilla. Le va a decir que a la próxima te la... Qué tontería. Ten cabeza, le dices, te acabo de ver y te la perdono. Tito, bueno, esto no tiene ningún sentido. Es decir, ¿qué le vas a decir? Tú no eres el padre para decirle, niño, eso no se hace. Tú si lo ves, se la muestras y punto. Si este teatro... Si la merece, sí. Yo para mí la merecía. No te lo digo, no digo que si la merece. Claro. Sí. Le ha ido a decir que te he visto, le ha dicho y que tengas cabeza. Bueno, mejor para nosotros, ¿no? Sí, porque sería la cuarta, quedaría también apercibido Jaime, así que va a seguir con las 3 y únicamente Villares ha visto cartulina amarilla, que es de lo poco reseñable que hay a lo largo de esta primera mitad. Venga, Aarón, vámonos de ronda. Primera Federación, ya disputados, UD Logroñés 0, Celta B 0, Talavera 1, Badajoz 3, Extremadura 1, Cultural Leonesa 3, Real Unión 2, SD Logroñés 1, Valladolid Promesas 1, Racing de Ferrol 2, Unionistas 1, Racing de Santander 2, Zamora 0, Sanse 3, Tudelano 1, Dux Internacional de Madrid 0 y disputándose ahora mismo Rayo Majadahonda 1, Athletic B 0, Fútbol Femenino Zaragoza 2, Depor Abanca 2, tercera, por el momento van Estradense 0, Silva 0, División de Honor Juvenil, Ural 3, Marina Sport 1 y Deportivo 8, Avilés 0. Balonmano Primera Estatal, Carnes do Ribeiro 26, Oar Coruña 29 y por último Fútbol Sala Femenino 5 Coruña 1, Viaxes Amarelle 6. Y esto es todo, que no es poco, pero como seguimos hablando de deporte, puede ser que no encuentres un deporte que te guste y todavía no conoces Brooklyn Fit Boxing. Es un fitness de alta intensidad para todos los niveles, sin contacto, solo le pegas al saco. Un entrenamiento muy, muy efectivo en el que quemas... Miraron que viene el Depor, viene Miku, fuera del área, el remate a las manos del portero. Ese movimiento de arrastre de la pelota, el balón se lo dio Mario Soriano, que se levantó del error inicial. Una de las grandes oportunidades del partido para el Depor. Acabamos la faena, Aarón. Estábamos con los guantes del portero y ahora con los guantes de Brooklyn. Así es, porque en la primera sesión, guantes y vendas de regalo, solo por 9,95 sin compromiso. No esperes más y reserva ya tu clase en www.brooklynfitboxing.com y haz de tu entrenamiento un juego. Bueno, pues ha tenido esa oportunidad el Deportivo, tiró al muñeco, podríamos decir, Miku, a las manos del portero, y se escuchaba ya el clásico échale bemoles, Depor, échale bemoles en la grada. Tito, a ver si le echamos un poco de fútbol también, ¿no? Porque los bemoles es un ingrediente necesario, pero el fútbol es lo que más está echando de menos ahora mismo el Depor. Sí, no creo que, bueno, al contrario. No es por ganas. No es por ganas, no es por no querer en absoluto. Yo creo que eso nadie lo duda, ¿no? Aciertas, nos falta un poquito de velocidad, nos falta un poquito de desborde. Para mí nos falta ese 2 contra 1 en banda que nos haga ser más profundos. Entonces, bueno, fíjate, minuto 33 y primer tiro o primera parada del portero, ¿no? Es que las circulaciones de banda izquierda a banda derecha son de 35 toques, es que llega cualquiera, o sea, giras sobre tu eje y llegas, no, ahí no encuentras huecos en la defensa rival, ¿eh? Son de muchos toques y, como decías tú, Fran, también muy lentos todos, es decir, tú cuando ya empieza a madurar la idea en su cabeza,
tú desde aquí, desde la grada donde estamos, ya sabes lo que quiere hacer el Depor. Imagínate en el campo el Calahorra, pues lo previsible que le está resultando. Pero claro, así muy fácil. Bueno, pues veremos a ver si en el descanso empiezan los eléctricos, los que le dan un poquito de electricidad a esto a trabajar en la banda. Recuerdo que por ahí está William de Camargo, por ahí anda Noel, bueno, pues hay algunas opciones, desde luego. Y lo de las imprecisiones, pues sigue estando ahí, controles, balones que se van largos, nada, entre eso, la circulación tal y la espesura que tiene el equipo, Adri, pues 0-0 y gracias. Bueno, que está mejorando un poquito ahora mismo el Depor, o igual es espejismo por estas oportunidades, pero parece que ha agitado un poco el partido esa llegada anterior con Mario Soriano, con Miku, también con Menudo, al que está muy activo por dentro jugando el Depor. Jaime, échale otra vez lo mismo, el público que quiere más y su equipo que está pues en los últimos ya 9-10 minutos de esta primera parte en función de lo que pueda añadir el colegiado. Pero sigue otra vez a la carga el Calahorra, juega por la derecha, el balón de Miguel Ángel Cera, buscaba el cambio de juego, a punto estuvo ahí de pillarlo a Sarriegui, también estaba Lluís Rebaso. Bueno, ahora para vuelta a empezar para el Deportivo, que está en la contra, atacando el Depor en cancha ajena. Juan Carlos Menudo se la entrega a Aguirre, los dos hombres que son novedad, dos de los 4 jugadores que hoy cambian con respecto al equipo que el otro día perdía aquí también en Riazor frente al Racing de Santander. El Depor que busca adelantarse en el marcador, Cuero por la derecha, primer centro en todo el partido prácticamente que es capaz de poner Trigi, aunque no coge altura, y a la contra viene el Calahorra. Minuto 37 y medio, juega ahora de fuera para adentro, no llega ese balón Manu Ramírez, el que sí llega finalmente es Aguirre. Era Lluís Rebaso finalmente, perdona, el que estaba luchando por esa pelota, no llega y por poco, pero ellos asustan. Cada vez que tienen la pelota, casi asustan más que el Depor. Sí, a ver, el Deportivo poquito a poco, a ver ese balón largo buscando la carrera del pequeñín de Mario Soriano. El balón sigue, aunque hay varios jugadores del Calahorra en el suelo. Y ahora hay falta del 10 del Depor al 10 del Calahorra y amarilla por juego peligroso a Menudo. Amarilla a Menudo por llevarse por delante a Manu Ramírez. Levantó la pierna y tienen que entrar las asistencias. Segunda amarilla del partido para el Depor y ahora es para Menudo. Entró un poquito con la plancha, bueno, se puede interpretar juego peligroso. Bueno, los últimos minutos, por lo menos, salvo este balón un poco largo al espacio, el Calahorra ya no ha salido ni con tanta precisión ni con tantos futbolistas, y el Deportivo parece que los ha maniatado y los ha obligado a jugar un poquito más en su campo, ¿vale? Pero bueno, aún así seguimos manifestando las mismas conductas y por lo tanto, bueno, fíjate, salvo ese balón que hemos sido capaces de llevar a la frontal para que Miku le golpee, nada más. Incluso tú decías primer centro de Trigi en todo el partido, pero claro, es que a Trigi le es complicado buscar centro cuando llega el balón en una situación con rodeado de rivales. Claro, entonces no es posible sorprender o no es posible sacar ese centro. Tiene que dar otra vez continuidad al juego y venir para atrás. Bueno, pues segunda amonestación que ha visto un jugador del Depor, se la lleva a Menudo, si no fallan mis cuentas es la primera de toda la temporada para el futbolista que hoy era una de las novedades en el 11 titular del Depor. A todo esto, Tito, yo también creo que es un partido para cocer un poco a fuego lento, ¿no? Bueno, que no puedes pretender ganarlo a las primeras de cambio. Fran, qué buena pelota ahí, qué bien la ha ganado. Primero Miku, luego se la da Menudo, viene a la contra del Deportivo, Cuero para Quiles para Alex Bergantiños, quiere merodear el área, Quiles, el balón para Alex, no se entiende ahí, Menudo puso el balón al espacio, pero se quedó clavado Alex, qué pena. Qué bien, qué balón de oro sacó Miku. Cuando luchaba por un balón de espaldas a la portería, fue capaz de controlarla y entregársela para Menudo. Tito decía, partido de cocinar posiblemente, ¿no? Y de esperar a que el Calahorra vaya perdiendo fuelle y tal, pero lo que se echa de menos es tan poco Depor en esta primera mitad. Sí, claro, yo pensé que estabas defendiendo esa idea, entonces ya te iba a meter. No, claro. No, vale, claro, porque tú decías... No, quiero decir, Fran, ¿sabes cómo se suele decir? Sin prisa pero sin pausa, es decir, yo sé que el partido no se va a ganar ya, que oye, sería magnífico y tal, y que posiblemente el Calahorra a medida que pasen los minutos, sí, pero claro, pero llevamos 40 minutos de planicie. Claro, y que el Calahorra te ha tirado 5 o 6 veces a portería y que tú no has sido
Cuidado el balón largo que pone el Calahorra, está en el área. Va a pelear por esa pelota el dorsal 23. Ahí viene Neko Zabaleta, el lateral. Zabaleta se la entrega a su compañero, el centro. Cuidado que está solo, se la come Macay. El rebote finalmente para el portero del Depor. Y que lo susta lo saca el equipo rival. Ese Bueno, es es que faltó para que Yurrebaso llegase para empujarla completamente solo, porque se le escurrió ahí de primeras el balón a Macay. Otro susto más. Esto sí que nos ha dejado shock, ¿eh? No sé si escucháis, y esto que no se oye es el silencio. No, lo que escucho son los ruidos de los dientes de alguna gente mordiéndose los dedos para no pitar. Porque se nota que está el ambiente, en fin, rechinar de... Fíjate, ahora Trilli tiene que volver hacia atrás, porque no encuentra nunca esa posibilidad de a ver, pero claro, la carrera, estás viendo, ¿no, Fran? Ahora faltó poquísimo. Sí. Oye, es una imprecisión de Macay. A ver, vamos a poner a Macay un poco en una urna, ¿eh? O sea, Macay le ha dado muchísimos puntos al Depor esta temporada y vamos, Sanguian Macay. Pero bueno, también se habló a lo largo de estos últimos días de que sale en la foto del gol contra el Racing, ¿no? Que es una acción que, bueno, es un disparo muy centradito, tal. Bueno, sería desde luego un problemón si también empezamos a tener algún tipo de problema con Macay, que es de las, vamos, Adri, de los cimientos de esto. No, yo creo que no hay mucho debate y obviamente él puede haber hecho un poquito más. ¡Cuidado el Depor! ¡Los bergantinos de cabeza! ¡Ha estado el gol del Depor ahí a punto! Está de llegar después de un saque de esquina. Fran, mira los pliegues. Mira, exactamente. Por eso, muy buena parada, muy buen remate, pero qué bien reaccionó ahí Iríbar, ¿eh? Paradón ahí del portero del Calahorra. Ahí estuvo Julio, fantástico para parar a un saque de esquina. Hacía tiempo ya que el Depor no remataba siquiera un córner y ahora lo hizo muy bien con Alex Bergantiños, evitando el portero Julio Irizíbal, el primero del partido. Bueno, pues a ver si nos llevamos un poco de botín. Un botín bueno, que todavía te queda tiempo y el Depor parece que se está creciendo un poquito con esa oportunidad. Lo intenta ahora por la banda de Trilli. Ahí le quieren filtrar un balón rápido y hay que hacerlo rápido porque es la única forma que tiene el pobre Trilli de poder tener alguna opción de un centro. Ahí viene precisamente Trilli por abajo para Juan Carlos Menudo. El control se le escapa ahí, muy largo de Menudo. Lo veo crispado, mandando a freír espárragos al defensor. No sé si le recrimina que hizo un poquito de teatro en la jugada anterior. Balón ahora otra vez para que empiece a armar Manu Ramírez. 43, camino del 44 de este encuentro en Riazor, de momento sin goles. En una primera parte, sobre todo decepcionante para el Depor. Y bueno es que el Depor pues de vez en cuando meta algún huy en el cuerpo del Calahorra, porque claro, a medida que pasan los minutos y que no le generas peligro, Tito, ellos dicen, bueno, estos tíos están medio muertos, nos venimos arriba. Ahora Madrazo estuvo a punto de ver la amonestación. El árbitro dice que no. Se llevó por delante a Jaime. Perdona, Tito, que te corté. No. Iba a señalar los tres jugadores que están calentando, ¿no? Dos hombres de banda de 1 contra 1, de desborde, de profundidad y... Noel, William y Álvaro Rey. Y un segundo delantero, ¿no? Bueno. Están calentando ya en el 44. Eso es que obviamente Borja está viendo lo mismo que nosotros. Bueno, y recordamos que está Peque en la convocatoria, ¿eh? Tiene otro hombre más también para... Y Doncel, y te olvidas de Doncel. Y Doncel, sí, no. Sí, a ver, tienes para escoger un mundo. Lo que hablábamos el otro día en la tertulia del día siguiente. Mira que se la coma y viene Soriano. Cuando ya ganó la posición quiso hacer un caño, ya fue demasiado rizar el rizo, se había metido en el área desde esa parte zurda y a punto estuvo de combinar arriba con Miku. A ras de suelo Quiles, qué buen balón está recuperando ahí el Depor. Buena entrega ahora para el conjunto blanquiazul, pendientes del añadido. Algo va a añadir porque ya tiene la tablilla. Estamos en el 44, a 10 segundos del 45. Balón para el Calahorra. Hacia la banda derecha, la de Manu Ramírez. Y ahora hay una falta, un minutito. Una falta de Mario Soriano sobre Ramírez, que está en el suelo. No tiene razón ahora Borja en protestar, ha sido falta clara. Para mí sí. Pues por eso no. Bueno, balón en saque de falta y con esto yo creo que van a tardar también un poquito en sacar y se va a acabar seguro esta primera parte. Van a tener ellos esa opción. 25 segundos. Mira, no, hay una falta en ataque sobre Jaime, así que
vamos a tener la última. Quedan 30 segundos. Aún le da tiempo al Depor, porque no es posible, a poder llegar al área. 37 segundos ya consumidos. Quedan 20. Esta puede ser la última. Ahí viene Menudo. Menudo para Miku. Miku está en el área del Depor. ¡Ay, qué poco ha faltado para que lo hubiera rematado Quiles! Espérate que la jugada todavía tiene vida. ¡Ay, qué torpes! Ahí entre unos y otros. Se entorpecen dos futbolistas del Depor. Soriano con Menudo, pero vuelve otra vez a la carga. El balón a la olla. Va a ser córner para el Depor. Y dice el árbitro que no, que es córner, pero que ya ha acabado esto. Pues nada, justo, efectivamente, pues el reloj había acabado, pero en condiciones normales ahí te dan el córner. Y eso es lo que protesta el público. Jugadores al túnel de vestuarios. De momento sin goles. Depor 0, Calahorra 0. Pues yo ahí voy a poner el contrapunto. Tiempo cumplido, es una pena. Y a vestuarios. Pues por ahora Depor 0, Calahorra 0. Equipo plano, el Depor que ha sufrido en algunos momentos y de hecho Ian Mackay ha tenido que trabajar y ocasiones, un disparo a las manos del meta del Calahorra y la que le sacó de cabeza a Alex Bergantiños, Iricíbar, el portero del equipo riojano. 0-0 en Riazor, jugadores a vestuarios. Es el mejor momento para coger energía. ¿Y dónde? En Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Disponen de personal, tienda y servicio 24 horas. Y si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Hola, soy Luis Moya y hablo a velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, izquierda buena más ras, Fernando Sasar para derecha buena menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en avanga.com/copiloto o en tu app de banca móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. ¿Tienes problemas auditivos y te cuesta cada vez más entender lo que te dicen? En Audias Instituto Auditivo son pioneros, innovadores y referentes en el ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. El mejor cuidado para tu audición en Audias Instituto Auditivo. Bueno, pues 0-0 en Riazor y como decíamos antes de esta pausa, poquito Depor en el área rival y demasiados apuros de los que nos gustaría haber visto en el área propia. Tito, por ahora las novedades en el 11 inicial no han, yo creo que, respondido a las expectativas. Ni Aguirre, ni Menudo, no estamos viendo nada. Y sigue, yo creo que seguimos echando un vistazo a ese fondo de armario que sigue teniendo ahí a su lado Borja y donde tendrá que buscar soluciones porque, bueno, no nos cansamos de decirlo, es una plantilla muy amplia y es una plantilla donde, si hoy echas un vistazo a los que se han quedado fuera del 11 titular, hay un lote de ellos que serían, pues eso, titulares en buena parte de los equipos de la categoría. Hablo de William, de Doncel, de Granero, de Álvaro Rey, de Vicente. Perdonad que os escucho muy bajito, a ver, subirme el sonido de Riazor. A ver, ahora sí. Vale. Sí. Digo que en todos. Tenemos que, vamos a ver, ¿no? Ahora por 3 resultados no puedes cambiar el concepto de los jugadores que tienes, ¿no? Sí, sí. Sobre todo cuando has defendido durante muchos meses, pero yo el primero que el Deportivo tiene una plantilla, la mejor plantilla del grupo y que yo creo que prácticamente todos los futbolistas serían titulares, bueno, con algún matiz en prácticamente todos los equipos de la categoría. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo sí que el Deportivo está sumido en un periodo de dudas en cuanto a lo que es la elaboración del juego, más que en la parte final. Lo que pasa que ahora echamos en falta que no llegas, que no tiras, que no provocas situaciones de gol y a lo mejor no es directamente proporcional a lo que están haciendo los hombres de arriba, sino que también puede ser porque no llegas en unas condiciones o no llevas el balón en unas condiciones en las que tú puedas generar o una posibilidad mayor para el que remata, o una situación de ventaja para el que tiene que desbordar, o una situación de
de mayor claridad para utilizar el balón en una situación ofensiva. Por lo tanto, no achacaría exclusivamente el problema a la gente de arriba, sino que además incluso vemos que un equipo como el Calahorra en la primera parte ha tirado muchas más veces que nosotros a portería, cuando bueno, pues lo normal no hubiera sido eso. Yo ponía el foco durante la primera mitad, Adri, Tito, en ese centro del campo donde, insisto, solemos acordarnos siempre del que no está, pues el que no está ahora mismo da la sensación de que deja un hueco enorme, y es que este Depor sin Jürgen, no sé, parece un submarino sin periscopio. Sí, o sea, no... pero yo creo, perdona Adri que te interrumpa, pero yo creo que no es una cuestión de solo de Jürgen. El otro día estaba Jürgen, no nos olvidemos. Y en las otras dos derrotas a mayores también. Por eso. Entonces... Sí, pero en las otras dos derrotas ante equipos más similares al Calahorra, creaste ocasiones, tal, pues hoy has tirado 2 veces a portería, 2. Mira, lo de los cambios, perdona Frantito, parece que va en serio, porque siguen ahora en este tiempo de descanso, los 3 calentando, los 3 que acabaron calentando en la banda al final de la primera parte. Es decir, William de Camargo, Álvaro Rey y Noel. Están calentando con Fandiño a buen ritmo. Es decir, cuando esto pasa, es que el cambio es en cuanto empieza la segunda parte normalmente. Mira, Fran, en cuanto a lo que tú comentas de la importancia de Jürgen, lógicamente la tiene. Pero yo no soy muy amigo, tampoco lo soy, de los, vamos a decir, de los grandes equipos de cualquier liga. Toma primera el Madrid, el Bar. Le falta un futbolista, uno, y parece que ya todo se cae. No, a ver, yo puedo entender que a un equipo que tenga muy poquitos recursos, muy poquitas posibilidades, que le falte pues su mejor futbolista, pues el porcentaje de opciones que tiene para poder sacar el partido disminuya mucho. Pero yo quiero ser o tener otro punto de vista de que un equipo como el Deportivo no puede echar en falta a un solo jugador para poder decir que todos los problemas vienen a partir de que él falta, ¿no? Yo entiendo lo que quieres decir, pero entiende mi postura. Es el que falta hoy, y yo, por ejemplo, ese papel de cuando recibe Jürgen, que se gira, busca, toca a la izquierda, por la izquierda no, la mueve a la derecha. Hoy no lo estoy viendo en los mediocentros del Depor. Me parece que el balón, cuando circula por el centro, va lento y que movemos el balón muy lento, y por eso digo, pues me falta esa pieza, porque veo que por ahí, por el centro, pero el otro no vemos nada. El otro día contra el Racing también ocurrió lo mismo. Además, vamos a decir que básicamente todos los equipos que te juegan, que tienes enfrente, su línea defensiva, más te suelen jugar con 3 jugadores por dentro en el pasillo central. Vale, estamos hablando de 5 futbolistas en una superficie muy pequeña, y tú encima, si mueves con lentitud el balón y tienes la tendencia de ir con futbolistas y con balón hacia adentro, facilitas que eso se neutralice. Por lo tanto, una de las cosas con las que achaco ahora mismo esta situación que tenemos de atasque es que no estamos aprovechando para mí al 100% lo que es los pasillos exteriores, porque creo que hay demasiada acumulación de futbolistas y de lentitud de balón por dentro. Tito, y una cuestión muy de entrenador. Si te pones en el pellejo de Borja, en esta situación donde tienes medio incendio montado y tiene pinta de que si esto sigue así va a ser incendio entero, haces los cambios en el descanso y eso a lo mejor acaba por contribuir un poco a generar más inseguridades, o haces los cambios en el descanso precisamente porque eso pone a la gente con las orejas de punta. Vamos a ver, yo como entrenador siempre digo que el entrenador tiene que hacer los cambios cuando considera que tiene que cambiar algo, al margen de otras lecturas, ¿vale? Yo siempre digo que un entrenador que haga cambios antes de que acabe la primera parte es que tiene que pasar algo muy, muy, muy severo, muy grave, o tienes que ver una situación tremendamente rara que no esperabas, o tú te equivocaste como entrenador. Pero una vez que llegues al descanso, que bueno, pues has respetado los 45 minutos que todo jugador tiene que tener para llevar a cabo lo que es su aportación, a partir de ahí, si consideras que el equipo pues está haciendo cosas mal, yo prefiero cambiarlas cuanto antes, y sí creo que la solución la puedo tener en el banquillo. Pero vuelvo a decir, el entrenador para el control de partido, lo digo, por ejemplo, también hago referencia el otro día al Racing, tiene más armas que los cambios, ¿vale? El cambio es un jugador por un jugador, pero puedes cambiar sistema, puedes cambiar conductas. Sí, que esos mismos jugadores... Claro,
puedes tener más armas y no solamente los cambios, ¿no? Es que lo que está planteando ahora, perdona, Fran, si esto se materializa, es, digamos, un juego revuelto, una especie de casi un restart por absoluto, porque son dos jugadores de banda y no él, que te buscan muchos huecos, que es un futbolista que se puede mover muy bien ahí, pues en cualquiera de las zonas del ataque. Es decir, es otra idea opuesta a la que empezó el partido. Está enmendándose, estaría Borja enmendándose a sí mismo. Yo creo que en cierto modo reconocer que el plan inicial, pues no. Porque, Tito, yo entiendo lo que dices, ¿no? Si puedes reorganizar, pero veo que este 11, por mucho que reorganices, la circulación de balón esta de digestión pesada y la falta de uno para uno y tal, no veo muy bien por dónde atajarla y por eso me parece que va a tener que tocar esa tecla de los cambios. Pero bueno, vamos a verlo ya en breve porque le queda poquito a este descanso y nosotros lo que queremos es saber también pues, cómo están nuestros sufridores, esos oyentes que llevaban esta temporada, que iban de alegría en alegría y ahora está tocando sufrir un poquito, Aarón. Pues, ¿qué te voy a decir, Fran? Están bastante enfadados en general en todas las redes, tanto en Twitter, donde nos podéis seguir en @corunadeportiva, en YouTube, en Radio Coruña Cadena Ser, o en el WhatsApp 626-238-118. Como decía, están todos bastante enfadados y a ver qué pasa en la segunda parte, si mejora el partido y suben los ánimos de la gente. Martiño nos dice en Twitter, desde Panamá apoyando Depor, Oxe e sempre. Óscar también comenta, estaría bien que Borja hiciera los cambios en el descanso y no en el minuto 70. A ver qué pasa, a ver qué estrategia realiza el técnico. Vamos a verlo. Bueno. Y como nos estamos acercando a las 6, vamos ya con unas buenas noticias de las de verdad. Y es que McDonald's te lleva tu McMenú favorito a casa. Ya no te tienes que desplazar. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través de la app de McDonald's. Si no la tienes, te la descargas. Y si no, pues también puedes ir caminando o en coche a los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marineda City, en el Macauto del Polígono de Agrela. O si no, pues te vas al de Perillo, que está en la Nacional 6. Adrián, ¿siguen trabajando esos tres futbolistas del Depor? Sí, ahora mismo, mira, justo ahora se van hacia la zona del banquillo, el vestuario. William de Camargo es el que va directamente pues para adentro. Pues puede ser una pista de que escuche a lo mejor las últimas indicaciones o que sea un único cambio y que siga manteniendo calentando a Noel y a Álvaro Rey. Es que 3 de una atacada suele ser cuando un equipo se descalabra, ¿eh? A lo mejor es uno solo. O no. A ver, hombre, sí, está sí, claro. Suele ser. Vale, sí, te voy a dar. Tú cuando en el descanso haces 3 cambios, Tito, sí, normalmente es que hay algo que ha ido muy mal. Estoy de acuerdo, sí, tienes razón, ahí tienes razón. Pero bueno, a veces, a ver, yo siempre digo que desde mi punto de vista como entrenador, lo de los 5 cambios para mí es una bendición. Sí, que puedes cambiar completamente un partido varias veces. Para mí es una bendición, porque no solamente te permite cambiar un aspecto o dos, es que te permite cambiar lo que es toda la fisonomía de un equipo, ¿no? Entonces, poder cambiar medio equipo en un partido, eso es una maravilla. Bien es cierto también que Borja no es de esos futbolistas de esos entrenadores que suele hacer cambios drásticos en todas las situaciones que maneja, ¿no? Suele ser muy precavido, suele pensarse muy mucho cómo quiere cambiar, porque yo creo que él va con una idea de partido, de un planteamiento que en la medida de lo que pueda le gusta conservarlo. Y bueno, yo sí que creo que es posible que William sea el primer cambio y mi única duda es quién sale, si Soriano o Menudo. Yo voy a pensar que va a ser Soriano un poco por peor, ¿no? Por los minutos que ya llevan estos últimos partidos. Sí. Bueno, a mí no me extrañaría que le diera la tecla de cambiar la decoración totalmente, porque Adrián, de la primera mitad hay muy poquito que salvar, ¿eh? Sí, perdona, Frank. No, decía que no me extrañaría que, a diferencia de lo que hace otras veces, que es cierto que no es un técnico de gatillo fácil con el tema de los cambios, pero que esta vez no me extrañaría que hiciese algo así, porque la primera parte tiene muy poquita cosa salvable. Sí, igual el final de la primera parte puede rescatar algo, pero yo creo que no sé hasta qué punto es la inercia de querer acabar bien o es fruto un poco del juego, de las piernas que le empiezan a pesar al Calahorra. No lo sé, pero desde luego que lo que lo decíamos antes, lo que está viendo Borja lo estamos viendo también todos nosotros y él desde luego no es tonto y sabe que tal cual iban las cosas y tal cual iba el partido,
y va a tener pocas opciones el Depor de llevárselo por ese derrotero. Así que, bueno, vamos a ver primero si se confirma, que parece que sí, que va a entrar enseguida William de Camargo y por quién. Siguen calentando en el césped para, supongo, nuevas ventanas de cambio, pues esos dos futbolistas que siguen ahí, Álvaro Rey y Noel. Bueno, pues ya os digo que Soriano no se va a quedar en la caseta porque tenemos imágenes del túnel de vestuarios y ahí está Soriano dispuesto para entrar en el terreno de juego, ¿eh? Cuando vemos a la Peña protestándole algo al colegiado, por ahí sale Quiles también. Bueno, vamos haciendo poco a poco será Menudo, entonces. O Menudo o se carga un repaso. pivote. Sí, a ver. Después algo también, y puede colocar a Menudo, digamos, Sí, es la otra opción. ahí en el centro del campo, pero no creo que se cargue a Bergantiños o a Villares. Estábamos viendo esa salida al campo, pero no pudimos ver a más futbolistas. Nada, nos vamos un momentito a esta banca que enseguida los tenemos sobre el césped y salimos de dudas. ¿Quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto necesita el coche pero ahora mismo no te va bien? Con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Bueno, está todo el Yo mundo creo que es centrándose Menudo, en Mario Soriano, ¿eh? Borja hablando con Mario Soriano en el túnel de vestuarios. Miku, se ha acercado Víctor García, que está fuera de la convocatoria, también para darle ánimos. Todos los focos puestos en Mario Soriano, Adri. Pues va a ser Juan Carlos Menudo, el hombre que pierda ese puesto. Se lo carga ahora a primeras de cambio, 45 minutos para él en esta titularidad. Golpe muy duro para un jugador que para mí no lo ha hecho nada mal, ¿eh? No ha hecho un mal partido, pero imagínate, con lo que estará pasando por la cabeza de Menudo, con lo que me ha costado a mí llegar aquí, que me dé la titularidad y al descanso me limpian. Bueno, pues pobre. Bueno, no, ha tenido algún detallito, pero no. Sí, no no ha brillado. Con la primera parte que ha hecho el Depor no me parece escandaloso nadie. O sea, es prescindir de nadie, ¿eh? O sea, Tito, saque del campo a quien sea, no pasa nada, ¿eh? Sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Sí, que quiero decir, Mario Soriano, con todos los respetos, es una gran apuesta, le gusta mucho al entrenador. Es decir, yo apuesto por él, porque por mérito soy del partido. Para mí, he estado muy fallón con la pelota, malas decisiones. Bueno, pues se ha demorado, ha estado charlando Borja con él, pero ya entra William de Camargo. Va a empezar el Depor sin consumir ventana de cambios. Mira, no le gusta a Riazor este movimiento, este cambio, la salida de Carlos Menudo para que entre William Camargo. A algunos de los espectadores de Riazor no les ha gustado. Bueno, pues se supone, Tito, que ahora jugará con Soriano y con Quiles en las alas y estará ahí en la zona de enganche, cerca de Villares y Alex, Soriano. Sí, es un Depor mucho más reconocible en cuanto a alineación y posición de los futbolistas, y muy parecido a cualquier formación que pudimos haber visto en la primera vuelta, ¿no? Lo intentaba rápido el Depor, arrancado ya esta segunda parte, lo intentaba por la banda de Trilli, finalmente será saque de banda para el conjunto blanquiazul. Siguen calentando en la banda varios jugadores, se incorpora también Calavera al calentamiento de Noel y Álvaro Rey, que también debe aparecer por ahí enseguida. Varios jugadores también del Calahorra que empiezan a calentar, Fran. Tito, la presencia de un hombre como William, aparte de que te da, pues eso, ese desborde, ese uno para uno, es de estos futbolistas eléctricos que quizás le puede poner un poco los electrodos a este equipo que decíamos se nos había quedado tan plano en la primera mitad, ¿no? Sí, te va a poder. Mira, vamos a ver, William te aporta cambio de ritmo, te aporta duelos de uno contra uno, te aporta verticalidad. Sorprender también sí, en jugadas que él se pueda inventar mediante la calidad, ¿no? Claro, yo es que considero que es un jugador muy cuidado. Cuidado que no hay fuera de juego, cuidado que viene ahí a la carga. John Medrano está en el área, se escurre ahí el balón, el remate arriba, afuera. ¡Qué oportunidad! Ha marrado ahora Lander Yurrebaso la jugada de Medrano. Yo creo que se ha dormido con la pelota demasiado porque podía haber fusilado de primeras ahí a Macay. Cuidadito, que está el partido en triste, que también lo pueda perder el Depor. Pues nos han salvado, nos han perdonado la vida, ¿eh? Una gestión lamentable, que ha tenido ahora el futbolista John Medrazo, que se encontró con una posición con muchos metros por delante para haberse acercado y batir a Macay. Lo que pasa es que tanto Jaime como La Peña son, hombre, no son súper explosivos, pero sí que son, podemos considerarlos centrales rápidos y ahí
pues Jaime, la verdad que Se le anticipó, ¿no? sí, llegó lo suficiente para incomodar al futbolista al remate. Sí, pero bueno, raro que aparte se le queda atrás, es la Peña el que está ahí estorbando y se le queda el balón atrás a Yurrebaso, pero en condiciones normales ese futbolista llega y tira y luego te vuelven otra vez a indultar en la segunda acción, que es un disparo bastante franco y que se va fuera, pero si coge portería... No sé yo cómo estaría esto. Bueno, mala manera de empezar, Tito, la segunda mitad. Si quieres cambiar de decoración y te hacen una doble ocasión, mal asunto. Sí, bueno, no es como tú pretendías empezar, lógicamente. Pues bueno, por lo menos no tan marcado. El Depor tiene que seguir buscando lo que pretende, ¿no? Y hay una cosa clara, que si perdonas tanto al Depor, al final el Deportivo tampoco... A ver, el Deportivo tiene un potencial que en cualquier chispazo te lo va a sacar. El Depor tampoco yo creo que sea un equipo que necesite jugar... Míralo. Mira, ahora ahí viene Aguirre, está en el área, Aguirre recorta el remate, la para el portero. ¡Qué oportunidad pudo haber llegado ahí el primero de Aguirre! El futbolista manchego, cómo se vino, cómo desde banda cogió la posición del remate y buscó, paró con los pies Irizíbar. Pues la mejor oportunidad del partido la ha tenido Aguirre para haber adelantado al Depor. Un Depor que no sé en qué minuto había sido el gol el último que marcó, que lo anotó precisamente Jürgen Elitín, pero va a completar a este paso 3 partidos seguidos. ¡Cuidado! Ahí viene el Calahorra fuera, 3 partidos seguidos sin marcar. Pero... Vaya remate de fuera ahora segundo del Calahorra. Sí. Han salido muy bien, la verdad que han provocado ahí un 3 contra 2. Yo creo que podía profundizar un poquito más, pero bueno, así el tiro fue peligroso. De Manu Ramírez. Sí. Oye, Tito, Trilli, que el otro día lo vimos de línea de fondo a línea de fondo y que acabó el partido prácticamente roto. ¿Cómo crees que estará hoy para intentar, bueno, no sé si dar algo similar, pero para intentar ser profundo por esa banda? A ver, yo a Trilli lo veo bien. Yo lo que he hecho en falta a Trilli es que... Espera, a ver. Espera un hueco que encuentra ahí a Aguirre, el centro, buscando arriba, cuidado que puede haber penalti, dice el árbitro que no hay absolutamente nada, se comen al árbitro, los suplentes también se comen a línea, han agarrado a Aquiles y el árbitro dice que no. No sé, Tito, ¿qué te ha parecido en el momento en directo? El cabreo de Borja es notable también. No, sinceramente no lo sé, porque nos coge de espaldas la acción, de espaldas a lo que pasa, a lo que ocurre. Entonces sí que vemos como un forcejeo, pero no puedo interpretar lo que hay. Yo te decía que tú me preguntabas por Trilli, ¿no? Sí, físicamente estará bien, ¿no? Porque sí, el otro día acabó roto, ¿eh? Pero yo a Trilli lo veo bien. Lo que he hecho en falta son mecanismos que faciliten a Trilli el tener cierta ventaja a la hora de poder profundizar con balón, que es lo que no tiene. Espérate, que viene el Calahorra, otro remate. Está encontrando ahí Petróleo, yo madrazo. Yo creo que ahora estuvo un poco individualista además, pero la consigna del Calahorra es clara. Cuando haya la mínima opción de rematar, da igual desde donde sea, vamos a probar ahí a Macay. Es clarísima la consigna. No ha habido un equipo todo el año, en toda la temporada, que haya tirado ya más al Depor. Adri, es que llegan ahí a zona de 3/4 y disparan y se van todas lamiendo poste, larguero. Lo están haciendo muy fácil y el Depor la está concediendo muy fácil, ¿eh? Sobre la acción en el área del Depor, ese agarrón, es un agarrón sobre Quiles, además es un agarrón que se ve que casi le rasgan la camiseta, o sea, fácil de ver. No se ve aquí. Lo que pasa es que también es una acción que, a ver, puedes pitar el penalti, pero sería un penalti muy tonto, porque es que Quiles apenas tiene opción para llegar a ese balón. O sea, vamos, que se la ha jugado el defensa, o sea, agarrado y además se ve muy bien el agarrón. Me parecía desde aquí, claro, es cierto que nos pilla un poco de espaldas. Cuidado, Aguirre, está encontrando huecos ahora la banda de Aguirre, banda para el Depor. Está encontrando ahí pues una vía de acceso por esa banda desde la entrada de William de Camargo. Ah, pero ahí está, pero ¿por qué lo está encontrando? Porque ya tenemos por lo menos una situación de 2 contra 2 allí. Necesitamos otro William ahora en la derecha, ¿no? Sobre todo que la presencia de un jugador allí más en banda. Tito, y les obliga a vigilar a William de Camargo a estar más pendiente, ¿eh? Claro, y que sabes que hay más incertidumbre, porque tú no puedes solamente taponar al jugador que tiene balón para que no saque centro y que, bueno, la única salida que tiene es que juegue hacia atrás y a ti eso te va a dar igual. Tú no puedes darle esa libertad ahí con William porque te va a ir adentro con balón. Entonces, bueno, es un poco lo que venimos diciendo, esa cualidad que para mí debe tener el jugador que está por
por delante del lateral, que en cualquier momento pues te genera esas situaciones. Por banda derecha vemos que es Trigi ahora básicamente, está a la altura del punta, ¿no? Recibiendo, pero vale, ahí tienes este duelo que si no sales, juegas para atrás. Juega para atrás, porque Trigi no encuentra pues esos compañeros de baile que sí que está teniendo. Es que a mí me gustaría ver a Trigi participar jugando a los espacios o jugando al espacio, porque es un jugador rápido y con posibilidad de centro, pero si solo recibe cuando tiene balón al pie y tiene que generar esa situación de 1 contra 1, no siempre se va a ir. 7 de la segunda mitad, por ahora sin goles en Riazor, de por 0, Calahorra 0. Vamos a coger un poco de energía. Nos vamos a Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Además, dispone de personal, tienda y servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Miguel Hombre cierra sus puertas, después de 46 años de actividad vistiendo a todos sus clientes con firmas de prestigio. Aprovecha la liquidación total por jubilación con descuentos de hasta el 50% en todos sus artículos. Miguel Hombre, tienda especializada en trajes de ceremonia y sastrería. Más información en Avenida Finisterre 258 y en www.miguelhombre.com. Oír, escuchar, entender, conectar. En Audias Instituto Auditivo están comprometidos con la audición de todos sus pacientes. Para ello recurren a nuevas tecnologías que les permiten un mejor ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Espérate que viene William de Camargo, remata directamente al portero, tenía Aguirre, era un 2-1, había ganado ese hueco por la banda izquierda, balón para el portero. Irizíbar. Pero mira ahí como la incertidumbre que generas con esa situación, con Aguirre haciendo ese desmarque de ruptura, atraes jugadores por fuera, permite al jugador de banda ir hacia adentro, tal. Eso es lo que te está generando por ahí la posibilidad de que el fútbol salga. Entonces, para mí es un poco la clave que nos falta aquí en esta banda derecha. Sí, pues por ahora la verdad es que se nota que el Depor está más cómodo intentándolo por la izquierda que por esta derecha donde está Trigi solo ante el peligro, Adri, por cierto, que no dijimos nada. ¿Cuánta gente puede haber hoy en Riazor? Pues yo creo que 10, 11.000 aproximadamente, diría yo. Por ahí anda la cosa. Bueno, enseguida salimos de dudas, dará el Depor ese dato oficial, pero bueno, no está mal la entrada para el ambiente flojito que se veía cuando llegamos aquí a las 3 y pico de la tarde, que era ambiente que no parecía que hubiese partido directamente. Bueno, y siguen haciendo ejercicios de calentamiento ahí en la banda. Nos decías hace un rato, estaba Noel, estaba Calavera. Sí, y ahora ha cambiado a Calavera y el que calienta es de Vicente. Es otro centrocampista, pues un poco más tipo Villares o más Bergantiño, sobre todo. Es esa función. Tito Oscuro Villares. Sí, poca participación. Mira, Mario Soriano, lo intentó, esa jugada individual por dentro, se emborrachó de balón a la contra, viene el Calahorra, hay que cortarla bien Adrián La Peña, y también que del corte de La Peña se la da a William de Camargo, esta se la entrega para que corra precisamente ahí, no llega Villares, sacará de portería el portero, mira, de espalda sí que se ve un poco más anchito, a Irizíbar, como decía Fran Hermida. Tito, bueno, estaba yo ahora pensando, ¿no? Cuando digo lo de Villares, es que es un partido que digas el nombre que digas, está gris. Sí. Quiles aparece poco, Miku no hay noticias, al centro del campo plano, los laterales Aguirre un poquito. Es que hoy no luce nadie. No, está siendo un partido bastante discreto por parte de todos. ¿Por qué? Porque no estás siendo contundente ofensivamente y defensivamente pues hasta has permitido que el rival te llegue muchas veces a tu área, ¿no? Pero ha mejorado mucho el partido William. Ahora mismo, en este poco tiempo que lleva William, ha dado otra cara ya al ataque del Depor. Pero mira cómo está la situación allá arriba. Mira, otra vez. Situación de 2. Ahora Aguirre se va por ¿ves? Y eso el balón ahora de William para Mario Soriano, córner para el Depor. Pero el que recibe balón por delante es el extremo en ese caso. Vale, entonces ahí tienes la opción de que sea el lateral que dé la incertidumbre. Entonces, fíjate, al final juega adentro porque si te presionan, si van a por ti, les das el espacio. Yo creo que es lo correcto, es lo que yo creo que ha sido ahora un acierto en la segunda parte, ¿sí? Mira, hay 9 jugadores en el área del Calahorra. Al córner el equipo. Uy, cuidado que puede haber posible penalti. Protestaban los futbolistas del Depor, el córner lo sacó rápido y Jesús Álvarez en el control. Decía Bergantiños que le dio con la mano, lo pedía también Riazor y el árbitro que se desentiende. Y Balón dice que le dio con el rechace, ¿no? Que fue un rechace. Viene un rechace. Que viene un rechace, sí, hizo el gesto con el codo y va a haber ese cambio
Cambio en el equipo visitante. Ahí está marcado. Se va Madrazo. John Madrazo es el primer cambio con el dorsal número 21 y entra David Soto con el 22. Primer cambio del partido para el Calahorra. Bueno, futbolista por futbolista, otro extremo zurdo, a lo mejor más un poquito centrocampista que extremo. Bueno, no va a cambiar nada. Estamos a ver si nos ofrecen alguna repetición de esa jugada polémica en el área del Calahorra. Bueno. Hombre, si es brazo extendido no es. Voluntariedad no hay. No. Eso desde luego. Bueno, en primera te los pitan, este tipo de cosas. Sí, no, este año ahí en primera están como sale están, rápidamente el automático cuando hay cualquier mano, da igual cómo sea, si lo buscas o no, que ya enseguida ya sale el pitido, ya viene el VAR y ya te pitan penalti. Es una locura ahora como está, ¿eh? Pero creo que es porque viene de rechace, ¿no? En el propio cuerpo del jugador. Por lo menos es lo que le interprete al árbitro, ¿eh? Sí. Viene como de pegar un bote el balón y le acaba dando ahí. Entonces, bueno, por eso digo. No tiene la mano extendida. Otro remate desde fuera del área. Jesús Álvarez, flojito. Balón para el Depor en la contra. Alex Bergantiño se duerme ahí en los laureles. Vuelta a empezar para ellos. Ya la recibe con el 23 a la espalda Neco Zabaleta. Zabaleta en la combinación ahora jugando por dentro por Jesús Álvarez. Otro remate desde fuera. Muy desviado, pero a la mínima no lo dudan. Prueban de cualquier distancia ahí a Macay. Sí, eso debe ser una instrucción o finalizar como sea. No está mal visto para las contras, ¿no? Sí, no, para también poder ganar el partido. Sí, posiblemente, pero sí que se ve como una indicación, ¿no? De que una vez que lleguemos allí vamos a finalizar, que no nos cojan con muchos futbolistas arriba y desorganizados y lo están llevando a cabo. Aarón, si no ganamos hoy, eso sí que sería un buen piñazo, ¿eh? Así es, como los que le podemos pegar al saco en Brooklyn Fitboxing. ¿Qué te parece? Sí, pues prefiero ir a Brooklyn y no que nos lo dé el Calahorra. ¿Qué quieres que te diga? Es que Brooklyn Fitboxing es un fitness de alta intensidad para todos los niveles y sin contacto, lo que comentábamos, le pegas a un saco que está lleno de sensores que miden tu entrenamiento para que te puedas ir superando día a día. Aprovecha su oferta, primera sesión, guantes y vendas de regalo, solo por 9,95 sin compromiso. Y además quemas hasta 1000 calorías por entrenamiento. No esperes más, reserva tu clase ya en www.brooklynfitboxing.com y haz de tu entrenamiento un juego. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, Izquierda Buena Marras, Fernando Sassar, para Buena Menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en avanga.com/copiloto o en tu app de banca móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. En Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida y para todo tipo de cubretendales. Han diseñado un tendal propio con sistema de cuerdas deslizantes. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. Cambio en el Depor. En el Depor, entra Calavera. Finalmente retomó también ese calentamiento, estaba dudando y, bueno, prescinde de Villares. Es otro tipo de centrocampista más ágil, digamos, más tuya mía, ¿no? Más box to box. No estaba fino hoy Villares. A mí más box to box es Villares que Calavera. Calavera es un jugador... Espera. Ya viene la saque de falta, balón ahí, hay que rematarlo, lo hace el Depor, gol. Gol del Depor, Adrián La Peña. Se la comió, se durmió en los laureles la defensa del Calahorra. Y después de ese saque de falta, el balón estuvo buscando en el área. Apareció ahí para poner la bota cuando había ya ese riesgo. Nadie la remata, apareció La Peña para poner el primero, para adelantar al Depor. Esto es medicina, esto es energía positiva para un equipo que ya estaba tristón. Se adelanta el Depor, marca La Peña. Depor 1, Calahorra 0. Bueno, pues por fin llegó ese gol y sufrido además, podríamos decir que remate a balón parado, Adri. Balón parado. No hay más que rajar, Tito. A balón parado. Sí, bueno, cuando el juego no aparece, cuando el juego no lo tienes, pues es importante que el balón parado también te dé goles, ¿no? Bueno, yo creo que viene o llega en el mejor momento posible, porque
bueno, el equipo necesitaba tener una pequeña, un pequeño chute de optimismo y bueno, esperemos que el gol ahora te haga afrontar las cosas con más serenidad. Segundo gol de Adrián La Peña en lo que va de temporada y además una jugada, podríamos decir, de doble remate, ¿eh? Lo hace ahí como en 2 ocasiones. Llega el balón, intenta pegarle con el pie, le queda por ahí muerta y luego a la segunda lo lleva al fondo de la red. O sea que sufrimiento hasta para el gol, Tito. Sí. Parecía ahí que no iba a llegar. Yo hasta pensé que le había tocado con la mano. No sé, por lo menos yo digo, es que nos están coincidiendo las acciones. Porque parece que la arrastra, ¿no? Ese Sí. primer momento que la dejaba ahí como clavada. Entonces no se ve exactamente. Pero bueno, lo importante, que el balón parado apareció cuando el Deportivo más lo necesitaba y bueno, a ver ahora con esa ventaja. Para mí hoy lo importantísimo, al margen de que tengas cosas en el juego que no estén siendo bien, es ganar. Hay que salir de la inercia, de la dinámica de las 3 derrotas y hoy es importantísimo el ganar. Y además, Tito, estaba a punto de decirte, veo más que el Depor se lleve el partido por chispazo individual, porque alguien invente algo, que por el juego colectivo, ¿eh? Y de momento está siendo así, porque si tienes que analizar todo, hoy no podemos decir que el rival no te ha llegado o no te ha tirado, es que el rival hasta te ha perdonado, yo creo que la vida un par de veces. Sí. La contra de John Madrazo al empezar justo la segunda parte, esa que no es capaz de culminar Yurrebaso, ahí es un ejemplo claro de que te han podido. Lo que pasa que ellos marcar, también, claro, lo que pasa que ellos también han jugado mucho con fuego, porque el Deportivo en cualquier acción, como se ha demostrado por calidad, aunque no estés jugando bien, pues aparece un futbolista, una acción y te gana el partido. Ellos han desaprovechado muchas situaciones para ponerse por delante. Mira, bicicleta ahora de William de Camargo. Ahí, bueno, se empacha un poquito de balón. Riazor empieza ya a aplaudir y a creer otra vez en el Depor. 1-0. Victoria de momento del conjunto blanquiazul, que rompe una sequía poco preocupante, ¿eh? Arriba, sobre todo en esos remates. Segundo gol del año de un Adrián La Peña que había marcado ante el Tudelano, me parece, sí, ¿no? Ante el Tudelano, efectivamente, en aquel 0-1. La entrada de Calavera es un futbolista, como comentabais hace un rato, perfil distinto de Villares, es un futbolista de la toco y me voy. Aunque viene de la cantera del Atlético, pero se nota que es cantera Barça también, Tito, que es de toco y me voy, me voy. Más que toco y me voy, toco, circulo, soy referencia, dámela que yo la voy a mover rápido y te voy a ayudar a que aunque yo esté más en una posición más fija, más de referencias, yo sí que le va a dar más velocidad al balón y va a ser capaz de llevártelo de un lado a otro con más velocidad. Ahora jugaba el Depor por dentro, un balón largo, no llegaba él, Miku, luchaba también por ese esférico el propio Quiles, vemos ahí como claramente se ve el dibujo del Depor. También el del Calahorra, que sigue con mucha gente ahora en el centro del campo. Igual también ellos ahora con este marcador van a tener que hacer otra lectura del partido, otro cambio, ¿no? Me parece. Sí, ellos tienen que mover ficha ahora mismo. Van con el marcador atrás. Ellos estaban aprovechando pues todas las contras que permitía el Deportivo cuando perdía balón. Ahora ellos, bueno, pues tendrán que tomar un poco la iniciativa porque el Depor, veremos a ver cómo actúa, ¿no? No vas a esperar ahora a sorprender al Depor. Mira qué rápido que arriba, presiona al Depor, se la va a comer, va a marcar Quiles, gol del Depor, Quiles, se la ha comido el portero y ahí apareció el instinto felino de Quiles para marcar y para romper también el abrazo. Locura total de los jugadores en ese banquillo. Bueno, con qué furia lo celebran. Se la ha comido ahora sí el portero. Marca Quiles, que llega a los 10, que consigue el segundo para el Depor. Depor 2, Calahorra 0. La celebración, fíjate, Tito lo dice todo. Con qué rabia lo ha venido a celebrar con el banquillo. Eso demuestra el sufrimiento que había detrás, ¿eh? Sí, indudablemente, porque yo creo que estábamos siendo todos conscientes de que te podías meter en un problema que hace no mucho no contabas, así que bueno, este 2-0 sí que ya deja un poco decantado el partido y fíjate lo que es, si analizas el juego, pues este 2-0, a veces hablamos de injusticias, ¿no?, que nos han ocurrido en contra, pues puedes decir que es excesivo para lo que has hecho, pero bueno, un balón parado y un error obsceno, vamos a decirlo así. Sí, porque le ha venido a presionar muy alto el portero, y pues, el portero se la ha comido con patatas, te ha dado el partido.
Es que, a ver, es que no puedes decir ni siquiera que es un error del control. Es que tienes a Aquiles a 2 metros y la paras y te quedas tan tranquilo como si Aquiles estuviera a 2 kilómetros. O sea, es un error grave, muy grave. Ha calculado fatal. Mira, estamos viendo ahora la acción. Perdona, Fran, para Eneco Zabaleta. Amarilla primera del partido, va a hacer un pequeño cambio. Decías que está viendo la repetición y no hay discusión, ¿no? La para con la pierna izquierda, se la quiere colocar a la derecha, lo hace a cámara lenta y es que tienes a Aquiles, insisto, a 2 metros, o sea, está a tu lado. Es que y Aquiles es que tampoco, digamos que va muy brusco. No, con la pelota, toca así un poquito y ya entra. Y luego va la pelota a la velocidad, digamos, no sé, paquidérmica. Va poco a poco, como a cámara lenta, el balón acercándose a la portería. Mira, Tremendo, para mí el resumen de hoy es el Calahorra no se ha aprovechado de las facilidades que le dio el Deportivo en su momento y ahora el Depor se ha aprovechado de las facilidades que le ha dado el Calahorra. Mira, busca más, ahí viene Calavera se la entrega para William de Camargo, el centro ahora que va a poner a Aguirre, lo pone en tierra de nadie, de lateral a lateral, porque el que la peina ahí, el que la pincha, es Trilli, a él le devuelve la pelota a Les Bergantiños, ¿por qué poco? Ahí está y comete falta. Falta el propio Trilli, balón para Calahorra. Bueno, pues estos son los partidos que alguno de ellos ya vimos en la primera parte de la temporada. Y Tito, yo siempre digo, hay que hacer memoria, ¿no? Y es normal que algunos equipos acaben, entre comillas, medio chinados con el Depor, pero es que a mí me recuerda cuando estabas a lo mejor en primera y venía algún equipo grande aquí y estabas ahí con el pico y la pala y no sé qué, y el portero de ellos, y una al palo y una rozando, y ellos llegaban de repente, pum, pum, y en dos chispazos. Pues esto es lo que hace el Depor en segunda B muchas veces. A ver, si quieres buscar un titular a lo que hemos visto hasta ahora, pues 2 chispazos te han sacado de la sombra, ¿no? Porque no puedes achacarlo a que hayamos sido tremendamente superiores al rival en el juego, ¿no? Mira, Alex Arias entra por Lander Churrebaso. Cambio, pues también de un Alex Arias, con el que creo que hablabas tú, ¿no, Fran? Hace unas semanas, precisamente creo que era sobre el Dux, sobre el partido anterior. El día que el Depor jugó contra el Dux, porque el Calahorra fue uno de los pocos equipos que consiguió ganar en aquel campo. Y un Alex Arias, que bueno, es un futbolista que ya el año pasado nos dio la turra en el partido del Marino de Luanco, y bueno, pues es un futbolista que sabe avanzar líneas, que es, bueno, pues salvando las distancias, una cosa muy del perfil William de Camargo, y que veremos a ver si se la lía mucho al Depor. Bueno, aprovechamos que ha habido un gol, Aarón, para consultar cómo están los oyentes, que espero que estén descorchando. Pues si me lo preguntas hace unos minutillos te iba a decir que seguían cabreados, pero ha cambiado bastante la cosa. La gente en Twitter sí que estaba muy cabreada con respecto al chat de YouTube. Estaba bastante diferente, estaba más caldeado el ambiente en Twitter. Pero no, ahora ya está todo el mundo contento, así que, bueno, pues bien para todos. Ahora que se mantenga así, también va a ser difícil que ahora marquen 3 seguidos, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa, a ver si el Depor ya mete otros 2 y ya finiquitado. Vamos a mandar saludos a Guadalajara, a Juan de Guadalajara, a Sonia de Cambres, Samuel de Panamá, Miguel desde Argentina, María José desde Cuntis y mucha más gente que está ahora mismo el chat a tope. Antes estaban peleando bastante, ahora pues están pues todos muy animados. Y como estamos en la hora de la merienda, pues como digo yo, qué mejor que te lleven la comida y no tengas que hacerla tú. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través de la app de McDonald's. Escoges el McMenú que tú prefieras y ellos te lo llevan a casa. Pero si prefieres ir allí, pues tienes para escoger varios. El restaurante McDonald's de A Coruña de Marinera City, el del Macauto del Polígono de Agrela, o si lo prefieres, te vas al de Perillo, que está en la Nacional 6. Tito, y con estos cambios, ¿cómo va a jugar ahora el Calahorra? ¿Cómo afecta el esquema? No, ellos básicamente pues han puesto un elemento más ofensivo como es Torras, ¿no? Sí, Torras y, sí, Torras y Arias arriba, por Churrebaso y Sarriegui. Sí, es un refresco de un hombre de arriba y luego pues das un aspecto más ofensivo aquí a tu banda izquierda con Alex Arias, ¿no? Ellos, bueno, dan un paso adelante en función de los recursos que tienen, porque hay que pensar que ellos tienen lesionado a Martínez Lasso, el jugador que está cedido por la Real Sociedad, y entonces, bueno, ellos tienen ahí una merma importante. Ostras, es que te iba a decir yo, Jorge Martínez es un alivio no tenerlo hoy aquí. Amarilla para Jaime, ¿se la va a mostrar? Sí. Pues ahí está la cuarta. No, espérate. Se lo va a advertir, no, también se le ha perdonado, le ha pegado un... Pues es la segunda vez que le advierte. Ahora también, ¿no te ha parecido? A mí sí. Jugándose la amarilla, porque le ha pegado un piñazo al futbolista del Calahorra y le ha amnistiado
2 veces. Tito, Mira, pues el Calahorra en el partido tuvo sus opciones, ¿vale? Durante prácticamente la Hasta primera gol. parte y los 50 minutos, 55 de la segunda. Cuidado que mala falta, saca el Calahorra, el rechace viene Mario Soriano, una falta con todo el equipo del Depor defendiendo y ellos atacando, y le da a un único hombre que hay en la barrera, que es Soriano, que por poco no te arma la contra. Ahí viene precisamente William de Camargo, no pita fuera de juego, balón para el portero. Pito falta. Pito la falta, sí. Era cómica, ¿eh? Si te llega a hacer la contra y el Depor por esa jugada, insisto, todos los del Depor y los del Calahorra en la cancha en nuestro lado del terreno de juego, atacando al Calahorra. Y le va a dar el único hombre que hay en la barrera, mini barrera, y con metro por delante. O sea, era para hacérselo mirar, ¿eh? Bueno, el Calahorra ahora va a tener que descubrirse si quiere intentar por lo menos meterse en el partido con lo que queda, ¿no? Porque si no es morir ya con la agonía de que no sales de ahí. Entonces ellos, bueno, pues ves, ahora empiezan a tener esos problemas porque tienen que empezar a hacer otras cosas. Y bueno, decir, ellos tuvieron su opción de ganar el partido, o por lo menos de marcar gol, durante 50 minutos, 55. A partir de ahí, bueno, pues ya se le fue con ese balón parado. Adrián La Peña, para Alex Bergantiños. Estamos en el 73 de partido. Está ganando el Depor por 2-0. Ese gol de Quiles, que fue el segundo y muy celebrado. Anteriormente el gol de Adrián La Peña para abrir la lata. Mario Soriano, cómo se cabreaba antes William de Camargo con Soriano por una mala decisión. Estaba un balón que si lo llega a dar al propio William estaba solo. Precisamente lleva la pelota William, se la había dado a Aguirre. Aguirre vuelve a recibirla de William de Camargo. El centro de Aguirre con bote incluido para el portero, para Irizíbar. También tuvo Aguirre en sus botas la opción de abrir lata unos minutitos antes. Tito, está el partido más que para conservar lo que tienes, que a mí me cuesta ver que este Calahorra pueda acabar creando peligro, para intentar hacer que la herida sea un poquito más profunda. Sí, porque mira, ves, estás empezando. Mira, qué buena asistencia. Ahora le da William de Camargo para Mario Soriano. Mario Soriano no es capaz de dar él después una asistencia para Miku. Qué lamentable estuvo ahí Mario Soriano. Y qué bien estuvo William de Camargo aguantando la bola y dándosela ahí de espuelita, Tito. Hombre, sí, ahora está más cerca el tercero que otra situación. Porque están fallando ellos. Sí, lo decía sobre todo por el tema de que no hay nada mejor después de una racha de derrotas, claro, que una victoria para curarse, pero si además es una queso de puño en la mesa, pues mejor que mejor, porque al final te vas a quedar con el marcador del partido en una semana, no se acuerda nadie. Sí, indudablemente, es que lo comentamos justo al principio de todo. Hoy es importante ganar. Es importante salir de la inercia de 3 derrotas. Bueno, ya si lo haces con autoridad y jugando bien, pues sería mucho mejor. Eso tenemos que reconocer que no se ha dado hasta este minuto. Pero lo importante ahora mismo es salir de la inercia que llevabas de 3 derrotas, haber marcado, llevarte el partido y volver a ponerte ahí con el Racing, pues mandando el mensaje de que estás ahí vivito y coleando, ¿no? Sí, ahora de momento eres líder, eres tú líder de nuevo. Sí, y el Racing tiene que ganar también. Ese partido aplazado que ya tiene fecha, pero tiene que seguir ganando también la próxima semana. Bueno, esto es una carrera de fondo y lo importante, como decíamos ahora, viendo que ellos están en su buen momento, es que tú no pierdas el ritmo, porque entonces sí que se te puede poner muy, muy complicado. No, y tú salir de la racha que se estaba volviendo peligrosísima, ¿no? Yo hoy no sé lo que hubiera pasado en el sentido de golpe de autoridad dañado, que te empezarían a entrar muchísimas dudas, ¿no? De si no llegas a ganar el partido. A ver, queda todavía casi 20 minutos entre una cosa y otra, pero a ver, no veo a un Calahorra tampoco para que nos pueda levantar el partido. Ni a un Depor que esté con dudas. Ahora mismo el Depor está que más cerca del tercero, como decíamos antes. Sí, motivado sobre todo porque ellos, mira, ahí va Aquiles. Bueno, hay que motivarse un poquito menos, ¿eh? Ahora Aquiles intentó rematar, lo hizo desde Cuenca, tenía varios compañeros en el pase y tiró tan sumamente mal que en vez de ver la portería le dio prácticamente a los palcos VIP, que para el que no lo sepa están pues como en la zona de preferencia, uno de los costados. Entre preferencia superior y inferior, a media altura, que diría aquel. Bueno, pues no nos vamos a ir hasta los palcos VIP, no, nos vamos a ir a la ronda.
Empezamos por Primera Federación. UD Logroñés 0, Celta B 0, Talavera 1, Badajoz 3, Extremadura 1, Cultural Leonesa 3, Real Unión 2, SD Logroñés 1, Valladolid Promesas 1, Racing de Ferrol 2, Unionistas 1, Racing de Santander 2, Zamora 0, Sanse 3, Tudelano 1, Dux Internacional de Madrid 0, Rayo Majadahonda disputándose ahora mismo 1, Athletic B 1. Fútbol femenino, Zaragoza 2, Deporabanca 2. Tercera división, por el momento van Estradense 2, Silva 0. División de honor juvenil, Ural 3, Marina Sport 1. Deportivo 8, Alavés 0. Balonmano Primera Estatal, Carnes do Ribeiro 26, Oar Coruña 29. Y por último, fútbol sala femenino, 5 Coruña 1, Viaxes Amarelle 6. Y esto es todo. Miguel Hombre cierra sus puertas después de 46 años de actividad vistiendo a todos sus clientes con firmas de prestigio. Aprovecha la liquidación total por jubilación con descuentos de hasta el 50% en todos sus artículos. Miguel Hombre, tienda especializada en trajes de ceremonia y sastrería. Más información en Avenida Finisterre 258 y en www.miguelhombre.com. Bueno, pues es perra la categoría, que quedan 9 minutos para llegar al 90 en el Rayo Majadahonda Athletic B y le está sacando un empate el Athletic B, tal y como hizo en Riazor, Adri, el Rayo Majadahonda, que es otro de los que está en la pomada. Sí, bueno, y el Athletic B que está en la pomada baja, o sea que ahora es más complicada. Esta segunda vuelta, lo decía Borja, y es verdad, es que ahora todo ya es mucho más complicado. Doble cambio, por cierto, en este tipo publicitario. Han entrado Imanol Barazo y Carlos Vicente y se han ido el 10, se ha ido Manu Ramírez y Jesús Álvarez, el 16. Doble cambio en ellos, que lo intentan reducir distancias. Y una amarilla también, una amarilla clara sobre Zabaleta, que yo creo que ahí lo que tenía que haber dado, que era amarilla y que era falta clara, era ley de la ventaja porque había un 3-2 prácticamente en la contra y William de Camargo ya estaba armando esa velocidad. Ahí ha penalizado un poquito. Estamos en el 78 de encuentro. Ellos buscan acercarse al partido y el Depor conseguir el tercero. En el Depor me da la impresión que va a entrar Álvaro Rey, porque estaba calentando y le dio el peto de calentamiento Álvaro Rey a Borja Granero con un mensaje del banquillo. Es que me da la impresión de que va a ser ese cambio. Mira, ahora hay gritos a Willy, le dice el entrenador sobre la posición que debe tener el futbolista brasileño. Pues últimos minutos que el Depor debe ser Tito muy inteligente. Sí, hombre, lo que no puedes permitir ahora es que ellos se metan en el partido de ninguna de las maneras, ¿vale? Ahora el partido, fíjate que se está jugando con muchos más metros, en mucho más espacio, y ahí es donde el Deportivo va a salir o tiene que salir mucho más favorecido, ¿vale? Ellos, fíjate, van arriba ya a la presión, ellos están defendiendo más metros. Bueno, si es capaz de circular el balón con velocidad, llevarlo, ellos van a tener muchos problemas para que te puedan neutralizar, ¿no? Oye, ¿os ha dado tiempo ya a sacar alguna idea sobre cómo titular el partido de Calavera? Porque bueno, insisto, es un jugador que se deja ver bastante ahí en el medio, muy de venir, de tocar, lo que decíamos hace un rato, de intentar darle ahí dinamismo. Bueno, el chaval cada vez que sale, desde luego, a mí me encanta Calavera, lo da todo, ¿eh? Y luego que tiene esa... No es el típico que sale, toco y que curren los demás. Muy bueno en la recuperación y buscando corregir siempre. Sí, y técnicamente también no es malo, me refiero. Tiene pases seguros, es muy fiable. A mí me parece un futbolista que tuvo tan poquita presencia y siempre nos supo poco a poco, ¿no? Para mí su perfil es de pivot, cuidado. Ahí viene el Depor, ahí viene Aguirre, quiere buscar ahí el hueco Aguirre, se la lleva el compañero, se la lleva el rival, perdón, no valía la jugada, anulada por el árbitro, sacará Julio Irizíbar. Para mí es un pivote, un futbolista posicional, un futbolista que siempre te da una referencia a los compañeros, que juega muy rápido, que tiene una circulación de balón que hace el fútbol más rápido y en ese sentido yo creo que te aporta mucha claridad e incluso te permite a otros futbolistas pues saltar a otras zonas con más tranquilidad, ¿no? Porque él es muy posicional, nunca pierde sitio, siempre está bien colocado y bueno, pues es una de las opciones que tienes ahí centro del campo. Fíjate, ¿ves? Fíjate qué rápido... Sí, qué rápido encuentra líneas de pase y qué rápido también la devuelve o la pasa, ¿no? Siempre suele estar siempre bien perfilado, por lo tanto su reacción táctica al estar bien colocado siempre es muy alta. Bueno, es un jugador
para mí es un especialista que si quieres tener el control del juego desde esa zona, él te aporta mucho. Ganó el Depor en la distribución ahí, con la entrada de Calavera. Y por cierto, Tito, que tú lo conoces bien, no sé si coincides, pero por la gestualidad, por la manera en cómo corre, en cómo toca y tal, me recuerda muchísimo a Juan Domínguez. Sí, en lo gestual, sobre todo, digo, la manera que tiene de tocar el balón, de correr, de moverse. Más rápido que Juan, quizás en ese tipo de... Sí, y Juan era un conductor, como digo yo, de balón, ¿vale? Juan era coger el balón y no soltarlo. Bueno, son dos jugadores distintos, pero sí que son los dos espigados, altos. Bueno, tienen un airillo. Yo creo que hasta la manera esta que tienen de poner las medias así un poco medio bajas, a mí me recuerda muchísimo insisto, son jugadores distintos, pero la gestualidad por ahí. Tiene un hermano que juega en el Sporting de Gijón ahora, acaba de fichar en este mercado. Tiene a los dos hermanos un poquito más cerca ahora. Nada, un paseíto desde Gijón a Coruña. Estamos en el 82 de partido. Va a entrar Granero. No sé, quiere ser un cambio clásico. Yo creo que va a sacar a Trilli, va a poner a la Peña de lateral derecho, va a venir Jaime a la derecha y Granero a la izquierda. Cobra sentido más esto que lo del otro día, que yo creo que igual buscaba el balón parado, quizás, porque es un poquito más alto de Granero. El balón en saque de falta directamente a los dominios de Ian Mackay. Ahí se lanza por la pelota Ian. También ha estado bien hoy en el partido. Ha evitado pues alguno de esos acercamientos que tuvo muy peligrosos, sobre todo en la primera parte, el remate desde fuera del área que lo ha salvado. 2-0, va a entrar Granero. Yo no sé si habrá algún cambio más, creo que sí, porque están ahí Noel calentando, también está De Vicente, y ahí vamos antes de nada con la asistencia. La va a marcar 11.594, yo dije 10, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno. La mitad que el miércoles, curiosamente la mitad que el miércoles. Pues 11.500 espectadores hoy. Bueno, pues no. ¿Quién se va? Adrián La Peña es el que se va. Se marcha La Peña y entra Granero. Pues yo creí que iba a ser Trilli, porque Trilli en 2 jugadas anteriores sí que jugó ahí, empezó a cojear, parecía que no estaba al 100%, pero bueno, no cambia el planteamiento que comentábamos, ¿vale? Se viene ahora Jaime a la derecha y Granero a la izquierda en los centrales. Bueno, recordamos, es el segundo cambio en el Depor. El primero fue en el descanso, la entrada de William, el tercero, la entrada de William por Menudo, luego vino la de Villares Calavera, entró Calavera en el terreno de juego y ahora Granero sustituye a La Peña. Como el cambio de William fue en el descanso, queda una ventana libre. Hay doble cambio ahora, precisamente al hilo de lo que dice. Yo estaba haciendo cuentas, nos quedan cambios todavía. Pues van a entrar Noel y De Vicente. Y digo yo, Fran, Tito, si va a hacer este cambio, ¿es por arañar segundos al crono, por perder un poquito más de tiempo? ¿Por qué no hace ya los 3 de una atacada? Qué cosa más extraña, porque es que ni un minuto después va a hacer ahora este doble cambio. Sí, va a ser un poco lo que dices tú. Bueno, darle más serenidad y tranquilidad a todo, ¿no? Si el otro día te quejabas de que el rival paraba el juego, pues hoy nosotros también utilizamos ese instrumento, ¿no? Que va a ser, pues oye, 2 interrupciones seguidas. Bueno, pues esperad un segundillo, que estamos a 5 de llegar al minuto 90. Está ganando el Depor 2-0 y nosotros queremos poner una mampara ahí delante de la portería de Ian Mackay, por si acaso. ¿Y dónde están las mejores? Pues están en Mampa Plus. Allí puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida, y para todo tipo de cubretendales. Además, con financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. Pues se han metido. ¡Gol del Calahorra! Se han metido en el partido. ¡Gol del Calahorra, Carlos Vicente! Creo que es un error de Aguirre grande, ¿no? Porque no se la come ahí. No ataca balón. Aguirre llega como perico por su casa. El cabezazo cruzado para meter en el partido al conjunto visitante, que es lo que no queríamos. 86 del encuentro. Está ahora dudando el Depor si hacer o no esos cambios. Los va a hacer igualmente. Calahorra se mete en el partido. Depor 2, Calahorra 1. Marcó Carlos Vicente. Mampa Plus, visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. Cabezazo inapelable, es un cabezazo, un misil que sale de la cabeza de Carlos Vicente y, como decías, Tito,
se la come Aguirre, que es el hombre que está con él y no hace absolutamente nada, ni estorba. Yo creo que es un error defensivo, creo, por lo que me pareció en la acción de una anticipación por parte del jugador del Calahorra en la que a ti te coge un poquito parado. Bueno, vamos con los cambios, doble cambio. Entra Noel y se va Mario Soriano. El que se marcha también es Miku para que entre Rafa de Vicente. Sí, Bueno, refuerzas centro estos del campo. últimos minutos, sí, con un centrocampista más y refrescas arriba. Y por desgracia pasó lo que no pensábamos que iba a pasar, que se metiera este Calahorra en el partido. Es lo que todavía. había que evitar a toda costa, vamos. Y no, de momento no lo has hecho. Y claro, que más que menos ya le entra un poco el miedo, ¿eh? Claro que sí, porque venimos de situaciones peligrosas. 87 de partido, busca el Depor el tercero. A ver si no busquemos tanto el tercero, o sí, pero sobre todo que no nos marquen ellos. El segundo, que es lo que no queremos por nada del mundo. Hemos quedado todos ahí un poquito fríos. De momento sigue manteniendo su ventaja el conjunto deportivista. 87, camino del 88 de partido. Trigi buscando a Quiles. Quiles ahí la frena. Bien Quiles para Calavera. Este para Bergantiños. En la devolución para Trigi. Intenta la jugada personal el propio Trigi. Se la arrastran desde atrás. Y ahora falta de Jaime Sánchez. Y ahora sí, a la 18ª sí que viene la amarilla para Jaime Sánchez. Se llevó por delante al dorsal 17 Albert Torras. Amarilla para Jaime Sánchez en el Depor. Pues uno que queda en capilla, ¿eh? Con esta, si no nos fallan las cuentas, es la cuarta. El partido está para que acabe de una vez y Sí, no, y es ya lo está, mejor. ¿eh? A ver, luego haremos la lectura global del partido, ¿no? Al margen de lo que puede ser el resultado, pero No Pero fue bueno, buena, ¿eh? pero al final acabas ahora mismo otra vez pidiendo que acabe ya porque no las tienes todas contigo. Bueno, vamos a aguantar a Imanol. Va a poner, van a hacer esa falta con el 7 a la espalda. Toma carrera, le pone el balón con la derecha, buscando la banda de Aguirre. Ahí despeja la defensa deportivista. Le vuelve de nuevo la pelota al 7 a Imanol, buscando a su compañero en el lateral, a punto de robar la Trigi. Pero no somos capaces tampoco de darle continuidad a esos robos. Balón en banda para el Calahorra. 89 a Ruger Riazor, dándole un poquito a su equipo en este momento que también lo necesita. Estamos aguantando el resultado. Toca desde atrás el 6 del Calavera. Ahí viene Mario Gómez con el balón en la área. Despeja la defensa y otra vez ya pues achicando balones, achicando pues para que no se te inunde la casa, ¿no? Hay cubos y cubos de agua porque ahora mismo el Depor está pidiendo la hora. Balón atrás para su portero. Ahora ya no sube. Pues Noel y compañía presionando arriba. Trigi a punto estuvo de liar la Trigi, menos mal que luego metió la bota porque se hubiera quedado solo el atacante. Cuidadito, que una de estas tenemos que lamentar algo más que pedirla ahora. Quiles llevando la guerra hasta el final, 4 minutos, le quedan 4. Esto es lo que ha decretado el colegiado. Alex Bergantiños a punto de llevársela. Noel mete el cuerpo. Banda. Noel había marcado, ¿no, Fran? En ese partido de Calahorra al final. Salió en la segunda mitad, recibió un servicio de Aguirre desde la banda y anotó, ¿eh? Muy buen gol. Bonito gesto técnico, recuerdo. Bueno, minuto 90, 2-1. Está ganando el Depor y nos quedan, Adri, 3,5. Pues nada, nos queda aguantar esos 3,5 exactamente. Son ahora los 3,5 porque estamos 45 minutos, 30 segundos de esta segunda parte. Va a sacar rápido el Depor de banda. A punto está Noel de controlarla con el pecho, pero ahí emerge bien Rafa de Vicente, habilitando la carrera por la izquierda de William de Camargo. Quiere hacer las bicicletas, se lleva la pelota William, ahí viene el balón para el Depor, remata de Vicente, no le dio con mucho ímpetu, finalmente córner para el Depor. Vaya jugada que se inventó William de Camargo y yo estaba con más miedo de cuidado, no la pierdas porque la transición puede ser la letal. Ya estamos con el modo pañal, ¿eh? Tito, no sé si tú también lo tienes. No, vamos a ver. Hay que gestionar bien ahora el balón, ¿vale? El córner, a perder tiempo también, no a ponerla, ¿o qué?
No, con lo que queda ya, fíjate cómo además a ver, no la pones porque no se incorpora la gente. Ya, exactamente, ya no hay debate. Lo va a poner en corto. Y está tardando un mundo en sacar el córner en el Deportivo. Ahí viene en corto para William de Camargo. La devolución para De Vicente. Es buena jugada. Es buena la lectura. Por poco no se planta De Vicente. Remata Bergantiños. Arriba Calavera, fuera. Ha hecho un poco también lo de finalizar, lo del Calahorra, evitando la contra. Se ha inventado un balón parado que pudo haber marcado un gol en el Depor. La salida en corto, William de Camargo. Y luego con Rafa De Vicente se metió hasta la cocina por la línea de fondo. Y por poco, no culmina bien ese saque de esquina. 47. Estamos más cerquita del final del partido. Despeja Calavera, banda para el Calahorra. No es un buen partido este, ¿eh? No es un buen partido. No, luego hacemos la lectura, ¿no? Vamos a esperar que acabe bien en cuanto a lo que es resultado, pero tiene varias lecturas el partido. 47,5, le queda 1 minuto y medio a esto. Lo busca el Depor y balón de oxígeno, porque es cuero para el equipo deportivista. Falta en ataque del Calahorra. Queda 1 minuto y 20 segundos. Está pidiendo la hora el Depor con el Calahorra. De momento está consiguiendo los 3 puntos. Fue ganando 2-0. Se metió en el partido el Calahorra hace unos instantes, en el 85, con ese gol de Imanol. Va a botar ese balón en falta Ian Mackay, tomándose todo el tiempo del mundo. Perdiendo también mucho tiempo ahí. Salta rápidamente, recepciona el balón de Mackay. Alberto Quiles se lleva un coscorrón. Se ha hecho daño ahí con el rival, con Zabaleta. Balón en banda para el Depor. El último en darle fue precisamente Eneco Zabaleta. Va a sacar ya Trilli. Bueno, pues qué poco se ha jugado, ¿eh? Ha hecho un Racing de Santander en toda regla el Depor. Casi mejor. Lucha por esa pelota, todavía no ha pitado el árbitro el final. Se deshace del esférico Aguirre, pero de una forma un poco extraña, que al final se envenena la pelota y viene para el equipo deportivista. Cuidado el remate de Rafa De Vicente, fuera. Estaba Aquiles solo, se envenenó ese balón anterior en el despeje de Calavera. Le había llegado a William de Camargo y luego se encontró ahí de repente una oportunidad de marcar el tercero, Rafa De Vicente. Y tiempo cumplido, ¿no? Tiempo cumplido. Le va a dejar todavía poner la última al Calahorra, el árbitro de la contienda. Ya son 13 segundos los que, pues se pasan del tiempo cumplido. Despeja Bergantiños, busca el Calahorra rematar, no llega nadie y ahora sí, final. Lo celebran los jugadores del Depor. No fue el mejor partido, pero aquí lo que se buscaba eran los 3 puntos. Depor 2, Calahorra 1. Pues como diría aquel, para habernos matado, ¿eh? Costó trabajo primero anotar el tanto que abría la cuenta, hacer el 1-0. Llegó luego el 2-0 en un error clamoroso del Calahorra y cuando parecía que iba a ser un partido tranquilo, pues 2-1. Y tampoco es que apretara mucho a partir de ahí el Calahorra, pero sufrimiento innecesario y ver al Depor prácticamente pidiendo la hora, pues se hace extraño, ¿eh? Para cerrar este bache que certifica el Depor ahora, que pone punto y final a esos 3 partidos consecutivos perdiendo. Consigue ganar el Depor y consigue recuperar el liderato. Eso sí, con asterisco. El asterisco lo explicamos a la vuelta de esto. ¿Tienes problemas auditivos y te cuesta cada vez más entender lo que te dicen? En Audias Instituto Auditivo son pioneros, innovadores y referentes en el ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. El mejor cuidado para tu audición en Audias Instituto Auditivo. Bueno, aplausos ahora mismo en Riazor. Volvemos a Riazor, Adrián Candal. La gente despide con aplausos al Depor. Sí, y yo creo que esto también lo necesitan. Esto es lo que decía Borja de los mimos, los aplausos. Y esto que escucháis, pues es Riazor aplaudiendo a su equipo. Y se marchan también ovacionando los jugadores del Calahorra, que han venido unos cuantos seguidores. Ahora que me levanto ahí de esta posición, pues hay unos cuantos seguidores que vienen desde La Rioja y están recibiendo también el aplauso de los suyos. Han hecho un buen partido el Calahorra.
muy buen encuentro, el del equipo del Calahorra, y el Depor, bueno, que sí, que vamos a ascender, mira, vamos a quedarnos con este sonido. Pues a ver si es cierto, ojalá, porque lo necesitamos todos. Vamos todos debajo, desde luego que sí. Bueno, pues 2-1, marcaron La Peña y Quiles para el Depor, Vicente para el Calahorra. El Depor ahora mismo es líder con 49 puntos, segundo el Racing de Santander con 47 y un partido menos, el que tiene que disputar ante la Cultural Leonesa. Tercero es el Celta B con 41, es decir, a 8 del Depor. Ha empatado esta jornada el filial del Celta y por lo tanto el Depor, bueno, pues aprovecha y sí que gana un poquito de colchón respecto al filial del Celta que venía embalado. Cuarto es Unionistas con 40 y quinto el Real Unión con 40 y también un partido menos. Fuera de puestos de playoff estaría ahora mismo la Unión Deportiva Logroñés, pero también tienen 40 puntos. Y el otro partido que había en juego, el del Rayo Majadahonda Athletic B, pues ha finalizado con empate a 1. El Rayo Majadahonda, que es uno de los que está en la pomada, arriba, en la zona alta, y el Athletic de Bilbao B está metido en la lucha por la supervivencia. Bueno, pues se han llevado un empatito en campo del Rayo Majadahonda. Tito, partido gris. Un partido muy gris y que le ha costado Dios y ayuda al Depor, A ver, yo creo que hoy se ha conseguido la mitad de los objetivos que tenías planteados, creo. Uno era ganar el partido, lógicamente, porque tenías que salir de esa dinámica tan peligrosa en la que te habías metido, y yo creo que lógicamente se ha cumplido. Y dos, era volver a recuperar pues esas sensaciones en el juego que, bueno, que hasta que te llegó el Racing por la puerta y sí que te dio mal cuerpo el asunto, pues habías perdido. Y yo creo que esa todavía nos queda pendiente, ¿no? Porque el Calahorra durante 55 minutos más o menos es que tiró a portería, nos generó problemas y nosotros no tuvimos opciones clarísimas de gol, y ellos ahí tuvieron opción de por lo menos ponerse por delante en el marcador, no la aprovecharon, y a partir de ahí dos fogonazos, un balón parado y un error de bulto del portero que te hace coger ventaja. Creíamos ahí que ya pues el partido iba a acabar plácido y bueno, nos han hecho el gol y bueno, sí que no han tenido ninguna opción de volver a ponerse o volver a marcar, pero sí que has acabado con esa sensación de que no, igual a la mínima de que te podían haber hecho claro, daño, cualquier jugada aislada te costaba el partido. Yo creo que eso, objetivo cumplido al 50%, posiblemente la parte más importante de ese 100%, que era el resultado hoy, y a corregir lo que ahora últimamente te está ocurriendo, que no has perdido frescura en la fase ofensiva, no circulas tan rápido, no generas esa cantidad de ocasiones que decíamos que de repente, que el Depor había empezado a generar en todos los partidos, y hoy vamos a contar ocasiones de gol, no has tenido ninguna al margen de ese balón parado. Bueno, sí, perdón, un remate, otro balón parado, otro saque de esquina que sacó el portero, la de Alex, y luego las dos acciones, que es otro balón parado y un error del portero. Es decir, que tú no has sido capaz de generar situaciones de gol. Bueno, has ganado el partido, que era lo que te importaba, y ahora, bueno, pues mira, a centrarse en mejorar, porque hay cosas que mejorar, pero mejor hacerlo desde la victoria que no desde otra situación. Sí, es que luego la harías, la mejora, el inicio de la mejora lo harías desde la parálisis, porque si no llegas hoy a sacar esto, estaríamos congelados todos diciendo... Pues, estaríamos muy preocupados. Sí, de hecho ya decíamos lo de, mira, primero ganar como sea, cortar la racha y sumar 3 puntos. Luego ya, evidentemente, si puedes recuperar sensaciones, y ese es el otro debate, ¿no? Para mí, bueno, Tito, tú ya lo explicabas ahora, pero Adri, para mí recupera sensaciones muy a cuentagotas, ¿eh? Sí, a ver qué dice ahora Borja también, pero el partido ha sido flojito. Hay cosas que saltan a la vista. Segunda parte, situación de banda por fuera, presencia de William, situaciones de 1 contra 1 de William, situaciones de 2 contra 1 con la incorporación del lateral izquierdo. Creo que te ha dado el partido eso, ¿eh?
Bueno, sí, no ha sido definitivo en cuanto a lo que ha sido luego una acción decisiva, pero sí que te ha multiplicado tus ocasiones. Ahí está, te ha hecho multiplicar las posibilidades ofensivas que el equipo te estaba dando, ¿no? Por banda derecha no hemos cambiado la dinámica en cuanto a lo que producíamos en la primera parte. Y vuelvo a decir, un balón parado y un error bastante obsceno por parte del portero, bueno, te han entregado un partido que por momentos lo veíamos pues complicado para, hombre, no sé si para perderlo, pero sí para no para perderlo, pero sí que te estábamos viendo con muchos problemas para sacarlo adelante. Bueno, yo no me quería poner en el pellejo de un Depor que en uno de esos disparos que tuvieron, que alguno se fue lamiendo el palo, que te hagan el 0-1, ¿eh? Veríamos a ver qué capacidad de reacción tenía este Depor medio ensimismado, ¿eh? No sé luego cuando veamos los datos, pero ellos han debido de tirar a portería 8 o 10 veces. Claro, es que cuando Borja decía el viernes, os doy los datos de los últimos partidos, últimos 3, ha habido 48 acercamientos del Depor al área por 8 o 9 de los rivales. Bueno, pues hoy en esas cuentas… Hoy fue al revés. Hoy esas cuentas fue al revés. Sí. Hoy el Depor acabó perdiendo tiempo también. Sí, lo que si el otro día se le censuraba a Romo, por ejemplo, y al Racing de Santander, hoy el Depor acabó haciendo eso. Que, oye, es un arma, ¿eh? Es un arma a tener en cuenta. Sí, hombre, lo que mosqueó el otro día es que el arma se empezó a usar en el 46, que dices, hombre, esperar al 70 por lo menos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Nombres propios, que os quiero preguntar por ellos. Tito, Adri, Aguirre, ¿se ha ganado continuar? Hombre, no sé, en la afirmación. Yo me considero, no, yo creo que Héctor lo considero un jugador un poquito más completo que Aguirre en cuanto a lo que es el equilibrio ofensivo y defensivo, ¿no? Hoy vimos, por ejemplo, sí, donde tiene sobre todo Aguirre la potencialidad ofensiva, sobre todo en esa segunda parte con William por delante, pero también hemos visto que en el gol que nos hacen, bueno, pues una cierta pasividad defensiva, ¿no? Yo creo que Héctor, pues es más equilibrado en las dos facetas. A mí, si ahora me preguntas si sigue Aguirre o si tú te inclinas por Héctor, pues bueno, personalmente, pues ya vuelvo a decir que es una opinión, yo siempre apostaría un poco más por Héctor, pero bueno, eso es… Son dos, Tito, extremos reconvertidos, digamos, ¿no? A laterales. Bueno, pero yo creo que Héctor defensivamente es un poquito más contundente, es más rápido en la acción, tácticamente es más reactivo, porque yo a Aguirre, más que un lateral, lo considero un interior, no, vamos a decir un medio de banda, ¿no? Que ahora en lo interior se malinterpreta con los jugadores que juegan por dentro, ¿no? Pues lo que era antiguamente un interior, un jugador de medio campo, un jugador que sí que es capaz de ayudarte al lateral, un jugador que tiene mucho trabajo, que llega, pero que no tiene ese perfil de extremo como puede ser un William, ¿no? Que es una diferencia muy, muy grande para mí en esos jugadores de banda, pero no acaba de ser un defensor poderoso, no acaba de ser un defensor que tenga esa contundencia, por lo tanto se queda entre medias, un tipo, para que nos hagamos un tipo Gerard Valentín, ¿no? Un jugador que a veces es difícil encasillarlo o como extremo o como lateral, sino que son centrocampistas que hacen una función buenísima y que son importantes en un equipo, pero como lateral, yo creo que Héctor reúne más condiciones. Yo creo que no, Fran. O sea, la pregunta inicial para mí no ha hecho hoy para ganarse la titularidad de momento sobre Héctor. Oye, de Menudo, ¿qué me decís? Que era otra de las novedades del 11. Bueno, a ver, yo quiero interpretar el cambio como que el entrenador sigue dándole confianza a los mismos jugadores sin con ello querer hacer un menosprecio a Menudo, ¿no? No hago esa lectura, no. Tengo que hacer la lectura de que los entrenadores, pues muchas veces confiamos en determinados futbolistas, aunque estén mal. También es necesario eso, no puedes andar cambiando la confianza como un correveidile, porque eso también se vuelve en contra del propio entrenador. Y entonces, bueno, pues tenía que cambiar cosas. Soriano es un jugador que tiene muchísima confianza, es un jugador que para él es fundamental, entonces, bueno, pues tiene que cambiar algo y opta por el jugador en el que realmente pues, ha demostrado durante la liga que le tiene menos confianza, no tampoco por una situación de señalar que lo estabas haciendo mal, porque yo creo que en ese momento pues cualquiera de los tres por rendimiento en este mismo partido podría haber salido, ¿no? Claro, el equipo necesitaba una persona específica como era de banda William, y el damnificado fue él. Yo creo que fue un poco injusto, porque para mí estaba haciendo un mejor partido que Soriano, pero es lo que decía Tito, es que la confianza que tiene es total en Soriano. Claro, tampoco voy a emplear la palabra injusto,
sino que, bueno... Duro, igual, ¿no? Sí, duro, más que injusto, Sí, duro, es ¿no? duro, sí. ¿Por qué? Porque sí que tenía que hacer algún cambio, sí que tenía que mover, es decir, no iba a sacar del campo a Aquiles, lógicamente, los cambios, el doble pivote, pues no ibas de momento ibas a seguir porque aunque daban minutos y no ibas a hacer el cambio por esa línea, entonces el cambio iba a venir o Soriano o Menudo. Entonces, rendimiento en el partido, básicamente los dos estaban teniendo el mismo, a lo mejor Soriano sí que un poquito peor, pero al final se impone, bueno, pues voy a dejar al futbolista en el que tengo más confianza, en el que no quiero generarle dudas, y cambias a Menudo, pero no por señalarlo en absoluto, sino pues por esa cuestión de confianza. Quiles, autor de uno de los goles. Qué falta le hacía, creo yo, a Quiles ese gol, ¿eh? Solo que ver la celebración. Bueno, para mí Quiles es el gran cuestionado. Si tú me dices, ¿qué jugador crees que está más cuestionado? Yo creo que Quiles es un jugador muy diferencial en la categoría. Es un futbolista que en los últimos metros es diferente. Hoy hace un gol más que nada por el error del portero, ¿vale? No porque él haya generado una situación. Pero bueno, está allí con la caña. Pero ¿no? él está siempre ahí, ¿no? Decías tú la cifra 10, ¿no? ¿Quién 10. es el Sí, máximo goleador o sí, es...? No sé si esta semana alguno de los rivales ha marcado, pero llegué así, ¿no? Y en relación a minutos jugados con otros compañeros, pues es muy alta el ratio de... Vaya invasión de gaviotas tenemos aquí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Andan ahora famentas y están buscando los restos de los aficionados. Mira. No me había fijado, ya me está empezando a meter miedo. Pues mira, parece la película de los pájaros. Vienen para aquí. Bueno, en fin. Escapad de ahí. Sí, ¿no? Pues Quiles al final, pues mira, te está dando una cantidad de goles tremenda y podemos decir con mucho menos minutos que otros compañeros. Oye, quiero poner el foco en un lugar así un poquillo novedoso, ¿no? La defensa, el centro de la defensa especialmente. Yo creo que la Peña, y además aún encima marcando, bueno, pues de 10, y no solo por marcar, sino que siempre está ahí pendiente, bueno, de llegar a tapar, de corregir las meteduras de pata que hay en otras líneas y demás. Jaime, en estos últimos partidos parece que se ha quedado ahí un poquito estancado, Adri. Y fíjate los minutos que le está dando también a Granero. O sea, no te extrañe que también pueda hacer alguna modificación ahí. A mí no me parecería, yo entiendo que quiero decir, en galones y en condiciones, Jaime es ahora mismo el titular y lo debe seguir siendo, pero es verdad que viene un poquito no tan bien, ¿eh? No, Borja lo tuvo claro desde el minuto 1, desde el primer partido de Liga. Él tiene claro cuál es su pareja de centrales titular sin ningún tipo de titubeo, que son los dos que juegan, La Peña y Jaime, y luego los otros entrarán pues o cuando uno falte o cuando haya una cosa muy excepcional. Si no, los va a seguir manteniendo y a mí me parece bien porque son dos centrales que son muy solventes, son dos centrales que tanto a nivel ofensivo en inicio como a nivel defensivo, vamos a ampliar el adjetivo, son muy seguros, ¿vale? De unas prestaciones muy, muy lineales también, entonces... Y rápidos, encajan con esa idea, ¿no? De que él busca. Por eso, entonces no creo que tenga ninguna duda. Bueno, oye, durante una liga, lógicamente, en todas las posiciones va a haber minutos para otros compañeros y si entra un central en un momento determinado tampoco va a pasar nada, pero fíjate que en estos 3 partidos jugados tan seguidos, por supuesto, Macay en portería lo ha jugado todo, prácticamente todo. Luego los 2 centrales también, no los ha variado. Y creo que Trigi, ¿no? Fue el otro. Sí, los 3 partidos. Sí. Y yo creo que todos los demás han... Sí, desde Miku, desde Bergantiño, el centro del campo, ¿no? a la gente de banda. Está, por cierto, Fran, si queréis escuchar unos segunditos a Eduardo Docampo, el técnico del Calahorra, antes de que venga ya Borja Jiménez. Pues vamos a escuchar.
Bueno, pues lógicamente, Sí. con un gol más hubiese empatado el partido y con 2 ya hubiese conseguido el botín máximo. Me hace gracia que dice lo de nos faltó ser un poco más contundentes en alguna de las pocas que tuvimos. Bueno, no sé dónde estaban las expectativas, pero a mí no me han parecido pocas, ¿eh? Seguimos escuchando al técnico del Calahorra. Bueno, pues vamos a seguir escuchando al técnico del Calahorra, que por lo que vemos es de pocas palabras, ¿eh? Telegramas, los que lanza en la sala de prensa. Bueno, nosotros vamos a continuar nuestro análisis porque sobre todo las preguntas van muy orientadas, bajamos ese sonido de la sala de prensa, están muy orientadas a analizar el juego del Calahorra. Nosotros vamos un poquito por otro lado. Empezamos la temporada ¿podemos bajar ese sonido de la sala de prensa? Luego lo hemos ido ahora solucionando, no hemos encajado muchos goles a balón parado. Está mala de bajar la sala de prensa, ¿eh? Sí, Ahora sí. Se ha quedado ahí rabuda como el partido. No, se había quedado ahí enganchada, ¿eh? Bueno, nada, en un momentito está por ahí Borja Jiménez, insisto, bueno, Adri, sobre todo eran comentar los cambios del Calahorra, todo muy en clave del equipo visitante y nosotros pues, vamos a seguir con lo Sí, nuestro. tampoco estaba dando grandes titulares y parece que, bueno, pues hombre de pocas palabras, como decíamos Eduardo Docampo, que ha hablado pues del partido y que ha querido ir a por él en la segunda parte. Uh-huh. Bueno, Tito, las dudas, no sé hasta qué punto se disipan con todo esto. Lo que está claro es que el equipo necesitaba ganar sí o sí, porque si no ya estaríamos hablando de una auténtica hemorragia y bueno, por lo menos en ese sentido sí que ha cerrado el problema. Veremos ahora, a ver en próximos compromisos qué clase de Depor vemos y sin ir más lejos el partido de la próxima semana ante el San Sebastián de los Reyes, bueno, ojo, va a ser otra piedra de toque importante, ¿eh? Sí, hoy había un objetivo por encima de todos que era ganar, ¿vale? Para devolver el ambiente al punto en el que estaba antes y no meterte ahora, vamos a decir, en una pequeña crisis que lógicamente no quieres. Además, yo creo que ahora el calendario, no sé si Adri me lo recuerda, pero ahora el calendario se complica un poquito y ir con una serie de 4 partidos hubiera sido complicado. Porque sí, juega contra el Sanse y luego Racing de Ferrol aquí en casa, derbi, y el Badajoz después. Y luego Cultural, ¿no? Y luego Cultural Leonesa. Por eso. Y luego Celta B. Es que ahí está, es que yo lo había visto esta semana, le había pegado un ojo al calendario y había visto que dije yo, uy, ojo, que como entremos en esta parte de la competición con dudas y con malos resultados y con déficit en puntos, ahí está, claro. Sería complicado porque oye, mira, Racing, derbi, Celta B, derbi, Cultural, complicado, Badajoz,
Es un equipo, es decir, que han cambiado de entrenador además y que ahora pues parece que han patado el Badajoz en el Sardinero. por eso te digo, Y Adri, ganaron esta jornada Sí. sobre la bocina, pero es que esas son de las que te dan un subidón, ¿eh? por Ya eso lo te sabemos aquí en digo, Depor, fíjate cuántas hemos llevado. este hubiera año. sido muy peligroso, peligrosísimo con este calendario que te viene ahora en cuanto a dificultad, porque luego yo creo que sí que se vuelve otra vez más liviano. Entonces, entrar con dudas de resultados y de sensaciones o de juego, bueno, pues podría complicarte muy mucho. Aún así, vuelvo a decir, el partido es para estar contentos porque nos hemos llevado los puntos, pero no podemos decir que el Deportivo haya mostrado una cara que a todos nos guste, porque hasta esos dos fogonazos estábamos todos sufriendo un poquito porque no veíamos que el Deportivo se impusiera con autoridad al Calahorra. Adri, y pregunta para el míster en sala de prensa, si con la entrada de William de Camargo tuvo que enmendar el plan inicial, porque recordamos, con Soriano, con Menudo en ese 11 y el Depor pues con poquitas posibilidades por las bandas y estuvo muy embotellado, ¿eh? Pues nada, lo apuntamos, es cierto, es que lo que reclamaba también aquí Tito, que no se vio, por ejemplo, en la otra banda. Parecía que Álvaro Rey iba a entrar, pero ahí él de momento no parece que sea. No, porque vamos a ver, la idea de Borja con las bandas, pero bueno, eso es una idea muy propia de él, es que los futbolistas de banda sean futbolistas que vayan hacia adentro, que participen por dentro y que el carril exterior lo ocupen los laterales, pero ya posicionados altos, ¿no? Entonces, bueno, es una opción. Lo que pasa que puede ser perfectamente válida si tú mueves el balón con velocidad y llega a esa situación con ventaja para el lateral. Pero si lo mueves con lentitud y no llega con ventaja, al final fíjate cuántas veces Trigi sí que le llega el balón, pero no tiene opción de desborde, no tiene opción de centro claro y tiene que volver a jugar hacia atrás. Entonces, sí, por se lo encuentra tanto, con el camino cerrado, obstaculizado, rodado de contrarios y tiene, como dices tú, que volver atrás o perderla. Claro, no es solamente una sola acción que luego te lleva a una consecuencia, ¿no? Son varias enlazadas que, lógicamente, pues oye, pues a veces las vas mejorando en el juego y eso te permite llevar a cabo el plan que tú tienes en la cabeza en cuanto a lo que quieres que el equipo, cómo quieres que el equipo ataque. Tenemos por aquí un oyente que nos dice en Twitter: escucho las gaviotas de fondo y se me llena el corazón de morriña. De morriña se me llenó a mí el coche el otro día, que lo llevé a lavar y te voy a regalar unas cuantas gaviotas y te las llevas, macho, por donde quieras. Yo también le mando unas pocas, estamos pasando un poco de miedo porque andan con mucha hambre. Andan con hambre grandes, y disparan con una mala baba que, vamos, o sea que... Morriña, vamos, que 20 euros más mal gastados en lavar el coche, macho, de verdad. Adri, tenemos, bueno, en la sala de prensa ya en nada tienen que estar por ahí Borja Jiménez. Sí, nada, estará a puntito de aparecer por ahí Borja, vamos a ver qué dice, cómo analiza este partido y ya tenemos ahí un par de preguntas en la recámara, porque acaba de terminar hace ya un rato la comparecencia de Eduardo Docampo, del técnico del Calahorra, y nada, enseguida ya escuchamos a Borja Jiménez, al técnico del Depor. Vemos la imagen, todavía está vacía, pero bueno, enseguida aparecerá por ahí. Han estado calentando y de hecho sigue calentando, por ejemplo, ahora el portero suplente en el Depor y han hecho ejercicios pues, de activación también algunos de los jugadores que entraron en la segunda parte y sobre todo también todos los que no han tenido ni siquiera presencia. Lo próximo que va a hacer el Depor es jugar ante el Sanse. Lo hace el próximo domingo a las 12 y es el último partido que va a tener el Depor en campo de hierba artificial. Bueno, es otro aspecto también a tener en cuenta. Hasta ahora 2, uno ganó y otro empató. Y otro perdió ante Unionistas. Y a ver el tercero, a ver si conseguimos otra victoria. Por cierto, a estas horas se está jugando el Leima Coruña ante el Palmer Palma y está ganando el equipo naranja 8-16. Estamos en el primer cuarto, pero ha empezado bien el equipo de Sergio García. Bueno, pues nada, a ver si aparece Borja Jiménez, que hay muchas cuestiones que, bueno, queremos escuchar, a ver cómo explica el partido, el técnico del Depor, el porqué pues, de ese 11, qué le han parecido a Aguirre, Menudo, bueno, hay muchas cuestiones que desde luego queremos conocer. Tito, bueno, buena noticia me parece a mí, lo de perder de vista los campos de hierba artificial, sabiendo lo poco que le gustan al futbolista profesional, bueno, pues nada, cerrar las visitas a este tipo de campos ante un San Sebastián de los Reyes que viene de hacerle un buen roto hoy al Zamora, 0-3, que no es un equipo precisamente muy fácil el de Yago Iglesias o que te ponga las cosas muy fáciles, 0-3. Sí, además... Bueno, el campo del San Sebastián de los Reyes es un campo
no sé cómo denominarlo, frío, es un campo así frío. Sí, tú estuviste allí con el Fabril, ¿no? Buah, muchísimas veces. Allí. Tiene un edificio, hay un centro comercial al lado, ¿no? Pegado. Tiene detrás de la puerta, no es un centro comercial, es una nave. No, sí, son viviendas que hicieron ahora, pero es, Sí. es un campo muy abierto, como te coja una mañana de frío. Yo voy preparándome, Frank. ¿Vas tú allá? Pues Sí, vete sí. preparando, sí. Vale, voy. Es frío, es el típico campo así madrileño que está un poquito apartado. Bueno, Pero bueno, no, perdona, Tito, no será como el del Dux, ¿no? Que eso sí que era infame. no, es distinto. Este tiene un poquito más. No, este está un poquito más protegido. Vale, No, está. Sí, porque el de Dux es más abierto. No, este es un poquito más protegido. Es. Bueno, en ese sentido sí que es un poquito más cálido, vamos a decirlo así, ¿vale? No, y sobre todo porque el césped del Dux, el césped de hierba artificial, pero como diría aquel de aquella vez, ¿no? Es un césped que ya estaba bastante cascadillo, ¿eh? Perdona, qué cosa más rara está ahora, tanto en la comparecencia de prensa, no Borja Jiménez, sino, no sé qué está pasando ahí. Este retraso es madrazo, el que va a hablar por parte del. Ah, van a hacer la zona mixta del Calahorra antes que la comparecencia del Depor. Un poco extraña, mientras Bueno. estábamos hablando de ese campo del Sanse, domingo a las 12, 11:30 lo contamos en Carrusel Deportivo Coruña, y yo ya voy preparando entonces, Tito, bufanda, ¿no? Si hace frío, sí. Bueno, a ver, Madrid, si hace frío en esta época siempre. Hace frío siempre. Sí, Y a esas horas ya no te cuento. Sí, no. Que no haya niebla, porque también, por ejemplo, el de Majadahonda en su momento, cuando había niebla, se notaba mucho. Este tipo de circunstancias pues también afectan, claro que sí, a los partidos, y a esas horas es normal que la haya, además. Hombre, vamos a ver, igualar un campo como este en la categoría es imposible, así que a cualquier campo que vas a ir, siempre malo. Pero siempre, como tomes como referencia, siempre malo. A ver, los campos en general de la categoría están mejorando, ¿no? Y yo creo que, bueno, con este cambio, con esta nueva categoría, que hay que darle un poquito de tiempo, ¿vale? A que se asiente, a que al final estén todos los equipos que tienen que estar, porque recordemos que hay muchos equipos importantes que se han quedado fuera. Numancia, el Hércules. Equipos que también sobramos aquí, vamos a decirlo así, que tenemos que ser nosotros. Bueno, pues se va a quedar una categoría con donde prácticamente la mayoría de los campos van a ser unos campos, bueno, muy cerca de lo que son estadios y que van a ser agradables todos para ir. Lo que pasa es que al final hay una cosa que está clara, la hierba artificial cada vez es mejor, lo único que hay que hacer es el mantenimiento adecuado, cambiarla cada cierto tiempo, pero bueno, los campos, yo siempre digo que la hierba artificial es el mal menor que tenemos que sufrir, porque cada vez es más lujo tener campos de hierba y sobre todo estos campos en estas categorías, ¿vale? Nos estamos haciendo o referenciando a lo que es la primera red. Y recordamos que en esta categoría va a ser obligatorio jugar en hierba natural, o sea que muchos de estos equipos que tienen campos de hierba artificial se tienen que ir buscando la vida y alguno no lo va a tener fácil, ¿eh? No sé si son 2 años. 2 años todavía. Creo que 2 son años, sí. 2 años de margen. Es esta temporada más otra. Pero claro, hay casos que son llamativos. Unionistas está haciendo un campo, o está jugando en un campo que está todavía en fase de construcción y es de hierba artificial. Es decir, pero que si quieren un año no se tienen que ir de allí. Pero si tienen que estar en la categoría tendrán que cambiar. A ver, la verdad que la transformación de Unionistas como club, y bueno, y sobre todo las de su instalación es tremenda, porque ahora vas allí, sabes que están pegados los dos campos, el Mántico y su campo, que yo... Ahora se mudaron al Reina Sofía, que está en otra zona. Sí, ya no juegan en los anexos. Uno en el norte y otro en el sur. Claro, pero... es lo que iba a decir yo, es que ellos tenían los dos campos pegados, pero entonces era un contrasentido. Tú veías un estadio, hombre, el Mántico no es como Riazor, lógicamente, pero bueno, muy bien como estadio, la verdad que es una maravilla. Y tener que estar al lado en unas medio porque pistas... no podríamos jugar ahí dentro mejor, ¿no? Claro, me parece un poquito absurdo. Le pasó al Depor cuando estaba con Fernando Vázquez en la Copa. Le tocó Unionistas y había esa sensación, os lo decía el propio Vázquez, ¿no? Eso que dice ahora Tito, Frank. Bueno, es que fíjate qué pedazo de campo y nosotros estamos aquí en este... Claro, sí, sobre todo por esa situación tan huérfana, ¿no?, que tienen allí en Salamanca, ¿no?, que ahora mismo Salamanca de segunda red pues está con muchísimos problemas y al final la gente se va a ir al equipo que tenga más arriba y es Unionistas el que está arrastrando a la gente y al final pues yo creo que se va a llevar el gato al agua. A mí me llamaba la atención, ya digo, cuando fuimos este año allí, es un campo que está aún en construcción
De hecho, las gradas son, vamos, están nuevas de paquete, que diría que él está tan en construcción que de hecho llegas allí muy pronto y puedes entrar o sea, no hay puerta tal cual. Cuando llegan allí los que trabajan para el club, bueno, montan una especie de taquilla, montan unos pasillitos para que entres, montan la taberna, o sea, es todo así muy de... Y te dicen que no van a jugar en el Elmántico bajo ningún concepto. A no ser que salga de allí el Salamanca, que bueno, es un club que financieramente tiene apoyo, deportivamente no le va muy bien y no tiene pinta de que se vayan a ir de allí. Y están dispuestos a ir a jugar a Zamora, que a mí, ¿qué quieres que te diga, no? Oye, por un lado, no sé qué opinarán en Zamora de dejarle el campo a un equipo que es de Salamanca, y por otro lado, como aficionado del Salamanca, hombre, Zamora no es Tarragona, pero te debe hacer poca gracia, no te digo nada más cómo está la gasolina, tener que ir hasta Zamora para ver a tu equipo. No, allí tienen muchas diferencias entre los dos clubes que ahora mismo yo creo que son difíciles de salvar y, bueno, deixando a lo carro, como se suele decir, pero bueno, de momento sí que quieren mantener, sobre todo Unionistas, porque Unionistas considera que ellos son realmente los herederos del espíritu, ¿no? De la Unión Deportiva. Justo. Entonces, pero el otro equipo se quedó con el nombre, él está, bueno, follones de familia que también pasan en en Logroño, con la S de Logroñés y el U de Logroñés, que son irreconciliables también, ¿eh? Sí, pero bueno. Está Borja ya, por cierto. Pues venga, vamos ya con Borja. Ya hemos repasado la actualidad salmantina. Vamos con y casi Borja. Logroñesa, ¿eh? Creo que hemos salido un poquito imprecisos en la primera parte. No encontrábamos muy bien los espacios ahí por dentro. También provoca un poco por cómo nos defendían ellos, que tenían muchos jugadores dentro. Teníamos la idea que con Menu y Mario en esos costados poder encontrar para luego liberar a los laterales, pero nos ha costado, no hemos estado nada preciso en todas esas acciones donde los encontrábamos. Pero bueno, luego la segunda parte, bueno, no la segunda parte, quizá a partir del minuto 30, los últimos minutos ya, yo creo a raíz del córner de que casi hacemos gol, el equipo se ha ido encontrando un poquito más fiable en pases, sobre todo, que es lo que necesitábamos. Llevábamos la pelota mucho más controlada a 3/4 de campo rival, y a partir de ahí, pues bueno, la segunda parte hemos dado continuidad a todo eso. El equipo pues ha sido un pelín más vertical ahí con la entrada de Willy en ese costado con Diego, y bueno, las apariciones de Mario ahí entre líneas que nos generan tantas superioridades. Así que contentos con la victoria, con los goles. Bueno, sabíamos que era un partido complicado en el aspecto anímico por cómo venía el equipo de las últimas semanas. Así que muy contento. Habituales de la Liga. Que tal, Borja? Enhorabuena polo triunfo. Hai unha sensación en ti no corpo técnico, no plantel de alivio, sobre todo por onde viña o equipo desas 3 derrotas consecutivas e tras un inicio de partido bastante dubitativo. Sensación de alivio, de por fin chegou ese triunfo. No por nada en especial. Vamos, o así lo siento yo. Al final sigo creyendo que el equipo durante estas 3 últimas jornadas merece algún punto más de los que ha conseguido, que es ninguno. Pero claro, cuando pierdes, y sobre todo eres un ganador como es este equipo y no estás acostumbrado a perder y lo haces de manera repetida, y joder, ellos pues son los que están ahí dentro y ven que no están haciendo tantísimas cosas para perder, que en muchas situaciones son superiores al rival, pues eso, quieras que no, te merma, te va haciendo más pequeñito, que le pasa a todo el mundo. Cuando uno no gana, se hace un poquito más pequeño, se siente peor. Son tonterías, pero se siente más feo, se peina menos. O sea, le pasa a todo el mundo. O sea, es algo muy natural. Cuando las cosas no le van bien a uno, no en el fútbol, en cualquier ámbito de la vida, pues te vas haciendo más pequeño, y lo que antes te salía con facilidad y sacabas pecho, ahora tienes miedo. Entonces, sobre todo por ellos, que al final se han liberado un poquito con el gol. Yo creo que solo hace falta ver las celebraciones, y contento, porque estamos donde queremos estar, y esto continúa.
Gallego de Coruña Radio. Bueno, pues reconoce Borja Hola Borja, Jiménez, ¿qué tal? esos Hoy tres hemos reveses mermaban. Seguimos escuchando al técnico del Depor. Realmente no tienen tantos minutos o que hasta ahora no están teniendo tanto protagonismo como Calavera, Aguirre, Rafa de Vicente, etcétera. ¿Qué te ha parecido su actuación? Porque bueno, han rendido a bastante buen nivel, ¿no? ¿Te deja satisfecho? Sí. Diego, al final lo hemos hablado más veces, la competencia tan fuerte que tenemos en ese lateral, Collanta a menudo también. Luego Josep y Rafa, pues son dos jugadores que hacen mucho mejor al resto de sus compañeros, que nos dan un día a día fabuloso, que cuando compiten, que lo están haciendo, bueno, pues los dos, yo creo que más habitualmente lo que lo hacían jornadas atrás, pues lo hacen igual de bien. Creo que hoy con la entrada de Josep, que entró antes, el equipo pues ha vuelto a tener bastante control del partido, hemos sido capaces de hacer 2 goles, con la entrada de Rafa, que ha tenido ahí 2 situaciones de gol, pues bueno, el equipo ha ganado en empaque y me alegro mucho. No sé si ha entrado alguien más, que no quiero dejarme a ninguno. Bueno, Borja al final, otro ratito, que ya os he hablado más veces de la importancia que tienen muchos jugadores o determinados jugadores dentro del grupo, que esto no es llegar y poner a 11 y a funcionar. Ser entrenador es mucho más complejo de lo que pensamos muchas veces, y hay jugadores que participando más o menos, tienen la capacidad de que el resto funcione. O sea que contento, veníamos de semana con 3 partidos y era momento de rotar. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas. No sé si entiendes que más allá de las formas, hoy lo importante era sacar los 3 puntos, y si este partido en otras condiciones, cuando el Depor venía con la flecha para arriba, te hubiese dejado más insatisfecho de lo que hoy te deja. Y luego sobre los cambios, sobre el cambio de William en concreto, si entiendes que, bueno, pues es casi una enmienda al plan inicial, ¿no? Cuando entra ahí William y buscas otra cosa diferente en esa banda. Bueno, yo creo que lo que sí que tengo claro es que si el equipo hubiera llegado en otra dinámica, hubiéramos estado más cómodos dentro del campo, porque es lo que os decía antes, el perder no te ayuda a sentirte mejor. Entonces era importante por ese aspecto. Aún así creo que el equipo, estamos en un momento que generamos volumen, ¿no? Y quizá no tantas ocasiones, pero no creo yo que haya muchos equipos que tengan la capacidad de hacer de forma repetida tantos ataques, que eso no te asegura ganar, pero sí que es la manera que entendemos nosotros que te acerca a la victoria, y es un poco sobre lo que trabajamos. Hay días con menos ocasiones, pues hoy hemos tenido una en balón parado, hemos tenido otra de Diego muy clara, aparte de los goles me refiero. Otra vez nos salen 5 o 6 ocasiones, yo creo, cercanas al gol, que es lo que venimos buscando. Claro, es que venimos de unos partidos donde hemos generado 12, o el día del Irún 20, pues como os he dicho antes, no es fácil. Pero bueno, todo eso es pasado, ahora quedan, pues yo creo que 14 jornadas, ¿no? Aproximadamente, y es nuestra liga, nuestro camino, ir sumando. Hemos ganado hoy, que es lo más positivo, y contentos. Sí, Borja, ¿qué tal? Simplemente antes que estabas falando dos cambios, non? E sobre todo de ese último tramo, o de Borja Granero por la Peña foi basicamente buscando o mellor poderío aéreo ante a posibilidade de xogo directo, ou houve algún problema con Adrián polo tema dunha semana de moitos partidos, moitos minutos? Gracias. Sí, bueno, ya os vamos diciendo, si leéis entre líneas muchas veces, que tenemos jugadores que tienen molestias, que les duele, que juegan infiltrados, que hacen esfuerzos muy grandes. Eso lo valoramos mucho. Y hoy Adri, pues bueno, se ha hecho ahí daño un poquito en el psoas, yo creo, de unas molestias que viene arrastrando. Hemos valorado incluso durante estos días, pues bueno, la posibilidad de que descansara, pero al final hemos estado por él, y como notó molestias, pues hemos metido a Borja, que, como he dicho antes, es uno de los jugadores importantes de la plantilla. Nada, simplemente Borja, que antes quedaba por responder la de William de Camargo que te hacía, pues si era, como lo has visto, si era pues un repensar un poco, una enmienda al plan inicial que tú tenías de inicio.
No. Al final, Menudo y Willy son jugadores de diferentes características. Willy está jugando, los jugadores con minutaje alto de la plantilla. Venía de un gran esfuerzo el miércoles y sabíamos que hoy iba a ser importante. Creíamos que si lo metíamos desde el inicio, pues a lo mejor con un partido más cerrado, donde ellos pudieran hacer más basculaciones y más ayudas, iba a tener menos espacios, y pudiéndolo utilizar en la segunda parte con un equipo rival más cansado, de menos ayudas, más basculaciones, él iba a tener muchas más situaciones de 1 contra 1, como así ha sido. Entonces ha sido un poco la idea, que descansara para luego, en momentos que interpretábamos que iban a ser fundamentales, poder tenerlo muy fresco, y bueno, pues nos ha aportado todo lo que nos aporta siempre. Willy es un chico muy joven que nos da muchísimas cosas y que hay que seguir trabajando con él, porque será de los importantes y está siendo de los más importantes. ¿Alguna cosa más? Vale, Vicente. Gracias, chao. Perfecto, bueno, pues escuchábamos ahí a Borja Jiménez, con pues esa satisfacción por el resultado, incidiendo yo creo que en lo que era evidente y vemos todos, que es que después de 3 derrotas hay que ganar como sea para sacudirse el meigallo de encima. Y bueno, pues alababa a William de Camargo y dejaba ahí esa pequeña duda del daño que se ha podido hacer en el SOAS La Peña, porque, cito textualmente, venía arrastrando molestias e incluso se han pensado si tenía que jugar el partido de hoy. Tito, la factura a la acumulación de partidos. Por otro lado también, bueno, pues estamos hablando tanto del fondo de armario, pues es el momento de abrir el armario. Sí, hombre, y además ahí tienes, pues Borja Granero, que jugó hoy y jugó el otro día, tienes a Trigueros, está Dani Barcia, es decir, no creo que el Deportivo tenga un problema para poder sustituir cualquier jugador que falte. Bueno, pues Tito, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, que ya te hemos tenido aquí secuestrado mucho tiempo, y mira, pues hoy afortunadamente hemos podido hablar de una victoria. Pues nada, hasta la próxima y cuidaros. Cuídate mucho, Tito, y muchísimas gracias. A vosotros. Tenemos a Aquiles, el autor de uno de los goles. Pues vamos a escuchar a Alberto Aquiles. Que vi que iba a recortar y meter la puntera para hacer gol, y la celebración, pues soltar un poco esa rabia, ¿no? De estos partidos que venía mejor participando un poco menos, y quería celebrarlo también con el banquillo, porque al final veníamos de 3 derrotas y quería celebrarlo con los que estoy ahí día a día. Bueno, en relación al... no sé si tenía algún compañero más, Rafa, por ahí. No. Sí, vale. Alberto, en relación al partido, el equipo no estuvo muy fino la primera mitad, pero mejoró en la segunda, ¿no? ¿Saliste de otra manera en la segunda parte? Sí, el primer tiempo nos costó un poco. También creo que había muchos hombres del Calahorra ahí metidos en su área, y nos costaba ver los espacios y encontrar pues a los jugadores que teníamos, como Menudo, Sori, a mí, a Miku. Y creo que también ellos hacen un buen trabajo defensivo, y en el segundo tiempo pues yo creo que el gol de La Peña también hace ellos que se abran un poco, y ya hay más espacio. Entonces por eso creo que ese cambio en el segundo tiempo fue por eso, ¿no? Que tenemos la suerte de meter, y al final Calahorra ya tiene que ya poder partir, no puede defender tanto. Hola Aquiles, muy buenas. Bueno, no sé cómo afectó, tú que estabas ahí dentro, al equipo, a ti, a tus compañeros, el hecho de venir de donde se venía, ¿no? De esas 3 derrotas consecutivas. No sé si, bueno, pues os llegó a afectar, o tú lo has notado, que había esas dudas, esos nervios, y cómo ha afectado esto al partido. Sí, al final cuando vienes de 3 derrotas, encima la última, que es contra el rival que es, pues siempre te genera dudas. Nosotros creemos en lo que dice el míster, porque al final seguimos primero y es por el juego que hacemos, pero quieras o no, las dudas siempre están ahí cuando viene de derrota. Y yo creo que en el primer tiempo se ha visto un poco que hemos estado un poco de eso, impreciso, ¿no? Con balón. Pero no nos puede afectar tanto, creo yo. Tenemos que intentar eso, ser nosotros, tener personalidad, el jugar, el tener paciencia, el mover al otro equipo de un lado a otro, y haciendo el juego que quiere el míster y que llevamos haciendo todo el año, seguro que van a llegar más victorias. Oscar Martínez, de Marca.
Sí, Quiles, hacía muchos partidos que no veíais o que no empezabais un partido, ¿no? Sin ser los líderes de la categoría, no sé si en eso os habéis fijado o si es un detalle que habéis dejado al margen. Bueno, sabíamos que si ganábamos seguíamos siendo líderes. El Racing es verdad que tiene un partido menos, pero todavía no lo ha jugado y tiene que ganarlo. Entonces, yo personalmente no sabía que había ganado Racing, pero no, eso de la clasificación no, tampoco le di mucha importancia porque sabía que ganando hoy nos íbamos otra vez al primer puesto. Vale. A ver, Javi Torres, doy la última. En ese sentido, hablando de la clasificación y tal, ¿qué significa este triunfo? Aparte de romper la mala racha, ¿es una sensación un poco de alivio después de ese mal momento, sobre todo de resultados, para tener tranquilidad y confianza de cara al futuro? Sí, siempre ganar es bueno y te da esa confianza y te quita algunas dudas que teníamos, ¿no? Por esas 3 derrotas. Nosotros ya sabemos que el club que somos y que tenemos que salir a ganar a todos los partidos, igual que vengamos de perder, de ganar, tenemos que salir a todos los campos a ganar y siempre salir a un campo habiendo ganado el partido pasado siempre te da mucha más confianza. Muy bien, gracias Alberto. Vale, hasta luego. Bueno, pues nada, Alberto Quiles satisfecho, contando cómo fue ese gol, donde decía, vio que el portero iba a recortar y la tocó con la punterita. Vamos, el portero se la comió, pero Con patatitas también, como sí. si fueran donuts, para adentro. Y nada, y muy contentos con esa celebración que decía, lo celebró con la gente del banquillo, que es con la que pasa el día a día. En cuanto haya otro nuevo protagonista, nos avisas, Adri. Muy bien. Sigue el partido del Leima Coruña, está ganando en Palma 33-38 en el segundo cuarto, y a nosotros siempre a estas horas nos gusta acercarnos, Aarón, hasta Abanca. ¿Quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto necesita el coche, pero ahora mismo no te va bien? Con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Perfecto. A la espera de que aparezca un nuevo jugador por esa zona mixta, Aarón, vete echando un vistazo por ahí a la gente que ha estado interviniendo en las redes sociales, que vamos a echar un vistacillo a ver qué nos cuentan. Y también vamos a repartir un par de McMenús, para que que los pillara Aarón. Un par no, que sean 3 y que me caiga uno a mí. Carrusel Deportivo Coruña pone la merienda también, aquí te damos. Sí. El prepartido, el partido, el postpartido y la merienda. Todo. ¡Qué locura! ¿Dónde te ponen eso? Bueno, Adri, la gente preguntando, muchos de ellos por las redes sociales, si también lo están haciendo de Vicente y Calavera, ¿por qué no juegan más? Claro, yo también le estaba dando vueltas a otra cosa que decía Borja, ¿no? Bueno, pues si tiene tantos minutos, no hace, en referencia a William de Camargo, no lo metes al descanso. Lo metes al descanso porque tú, lógicamente, quieres cambiar lo que se está viendo hasta el momento. Bueno, es otra lectura. Mi sensación, Adri, es que hay alguna gente que empieza a estar tocadita de la acumulación de partidos, no solo porque en esta semana haya habido 3 partidos, sino porque vienen ya con el peso de toda la temporada. Y hay gente que está más fresca, no sé, Calavera sale al campo y demuestra que es capaz de estar en muchos sitios a la vez. Le ves un despliegue que a lo mejor otra gente pues va un poquito más justa, ha disputado más partidos, o como decía Borja Jiménez, hay gente que está arrastrando molestias y eso al final pues te pasa factura, ¿no? Pero por ejemplo, a mí Villares me parece un jugadorazo, pero yo ahora mismo, incluso por algunas cosas así a nivel gestual que le ves, me da la impresión que está jugando con problemas físicos y no le veo necesidad si tienes, pues eso, a De Vicente o a Calavera. Sí, me da la impresión de que después de COVID que pasó Villares, pudo haber quedado un poquito... exigido, ¿no? Y todavía está en esa fase de recuperación. Mira, tenemos ya imágenes de la rueda de prensa con Adrián La Peña y además, pues vamos a saber cómo está él, que lo decía también el míster con esos problemas en el psoas. Pues es una jugada en la que traíamos ensayando faltas al segundo palo. Al final le digo a Jaime que estiremos la línea para abrirles. Entramos con espacio y bueno, tenemos la fortuna que se nos queda ahí y la conseguimos meter. Y bueno, el partido pues ha ido de menos a más. Creo que teníamos muchas ganas de querer hacer pronto el gol, de querer hacer bien las cosas. Hemos estado un poco imprecisos en la primera parte por esas ganas de querer solventar rápido el partido. Es normal, pero bueno, al final
hemos sabido ponerle calma al partido y desde la calma han llegado goles. ¿Qué tal, Adrián? A mí me gustaría preguntarte qué supone esta victoria, estos 3 puntos, más allá de que volvéis a ser líderes, también un poco a nivel mental después de los últimos 3 partidos que habíais perdido. Gracias. Pues es un cambio sobre todo de dinámica mentalmente. Al final vienes de perder 3 partidos, pero haciendo las cosas bien. Lo único que nos faltaba es esa efectividad en las áreas, que al final es lo que te dan los puntos o te los quitan. Creo que con esta victoria damos un pasito adelante, salimos de un bache malo y bueno, recordar que después del último bache que tuvimos en la primera vuelta, las cosas fueron fenomenal y esperemos que podamos repetirlo. Hola Adri, ¿qué tal? Enhorabuena por el triunfo. ¿Cómo estás físicamente? Tuviste que ser sustituido. Comentaba Borja que durante la semana hubo alguna duda si puedes jugar. ¿Cómo estás? Si crees que podrás estar para el siguiente partido. Bueno, al final son unas pequeñas molestias que he tenido en el psoas. No quería tampoco seguir haciéndome daño. Creo que teníamos compañeros igual de capacitados que yo para salir al partido. No quería ser tampoco un lastre y por eso he decidido pedirle el cambio para sobre todo no seguir haciéndome daño. ¿Una cosa más? No es preocupante, ¿no, Adri? Es decir, unas molestias. Nada, son unas molestias, tranquilo. Bien, gracias, Adrián. Gracias a todos, chao. Pues nada, hace falta algo más para tumbar a este titán, que juega con golpes, con magulladuras y que hoy ha pedido el cambio, lo ha dicho. El cambio lo he pedido yo porque no quería ser un lastre para el equipo. Pues Adrián Lapeña, que es el último de los jugadores protagonistas en comparecer en esta zona mixta del estadio de Riazor. Ya se están apagando los focos aquí en A Coruña y con una victoria del Depor, por fin. Que ha hecho bien en pedir el cambio, porque a lo mejor en una de esas jugadas donde estás un poco más expuesto, pues tienes que hacer un esfuerzo a mayores y ahí sí que la lías, puedes tener una roturita o algo, ¿no? Así que bueno, pues buena noticia. Es cierto también que en el deporte no gusta contar mucho qué es lo que tienes y cómo estás, ¿no? Lo digo porque se le ha hecho esas 2 preguntas un poco para saber cómo está y bueno, ha dicho molestias en el psoas y gracias, no. Adrián, yo no sé si tú también has notado que parece que hay orden de, bueno, no deis mucha información de si estáis tocados o no tocados, que cuanto menos sepan los rivales, mejor, ¿no? Sí, un poco rozando a veces un poco lo surrealista, ¿no? Claro, dando naturalidad a las cosas. Oye, tengo una molestia, tengo una lesión, bueno, pues no pasa nada. Ya no hablemos del COVID. La forma de envolver que tienes el virus, que lo ha tenido mogollón de gente en este país, un porcentaje altísimo y que otros lo van a tener también, pues no le están dando normalidad, lo envuelven como unos entrenamientos específicos o se inventan milongas. Bueno, a veces es más fácil decir las cosas directamente y decirlas más claras, porque también evitas que haya especulaciones y que haya pues cosas que si lo zanjas con la verdad, pues se acaba el debate. Sí, en la cuenta de Twitter del Calahorra acaban de colgar una imagen donde se ve, supongo que es el presidente del Calahorra con Antonio Couceiro, el presidente del Deportivo, y bueno, en esa fotografía se les está entregando un detalle, una figura de Sargadelos, creo que es, dice: 1000 gracias al Deportivo por su acogida y por el detalle institucional por nuestra primera visita a Abanca Riazor. Suerte en la lucha por vuestros objetivos. Bueno, pues desde luego, señorío ahí en el Calahorra. El Calahorra, Frank, en aquel partido que habías estado tú, creo que le había regalado precisamente a Couceiro, al representante del Depor, una caja de verduras de la zona. Es una zona de huerta magnífica en nuestro país y bueno, pues es un buen regalo también. De los productos de la tierra le habían hecho al Depor. Vamos, bienvenida seas. Aquí todo ayuda, todo ayuda. Claro. Vamos a ir poniendo el punto y final, echamos un vistazo ahí a lo que nos cuentan los oyentes y vamos a tener que utilizar a Aarón Losada de Mano Inocente. Joder. Está el mercado de manos inocentes, vamos, está mal, desabastecido totalmente. Ya te digo que la mano inocente escogida ya no es muy inocente tampoco. La mano inocente tenía que ser Antía, que es la que tiene la que causa sensación en los chats y todo esto. Pero vas a ser tú, no me líes a Antía, que está ahí con la mesa de sonido, así que nada, cuéntanos. Venga, ahí lo hacemos. ¿Qué nos dicen los oyentes? Y otorga ahí unos Mac menús, venga. Pues hay gente aquí, bueno, diciendo: sigo sin entender la vida tan aburrida de los que venís a fastidiar al foro de otro equipo, porque como siempre, pues hay peleas aquí de gente que estaba aquí, venga, Calahorra, no sé qué, tal.
lo de siempre, vamos. Y entonces aquí uno diciendo, ¿qué pasa? Tenéis una vida aburridísima. También es la primera vez que no se habla de arbitraje. La verdad que casi todos los partidos se está hablando de los árbitros, de si son cántabros o qué pasa, que no pitan nada. Y en esta ocasión, fíjate, nada, críticas a todo el mundo menos al árbitro. También están comentando también, bueno, bastantes críticas a Borja Jiménez por los cambios, o los no cambios más bien, porque teniendo 5 que no los suele usar y que tarda mucho en utilizarlos y todo eso. Entonces, nada, el chat básicamente hoy críticas para todos lados menos para el árbitro. Y bueno, críticas y halagos a Antía, eso sí. Control técnico, no sé qué, saluda. Acabaremos poniéndola a presentar Carrusel Deportivo Coruña, ¿eh? Yo creo que está pidiendo paso a gritos, vamos. Es que lo está pidiendo todo el mundo al final. Van a hacer un crowdfunding de estos, le van a pagar el sueldo para que venga aquí. Venga, próxima semana que venga otro técnico, hay Antía, queremos a Antía ante los micrófonos. Por petición popular, nosotros nos debemos a nuestra audiencia, así que lo que ellos digan. Venga, reparte ahí unos McMenús, Mano Inocente. Venga, ¿qué te digo? ¿Los nombres? Sí, no sé si Losada no vale. Los DNIs. Aaron Losada no vale. Vale, pues escojo aquí a Carlos Baeza. Muy bien. Y escojo también... Déjame unos segunditos. Mira, cómo aprende él a mantener ahí en vilo. Aquí a Mila Cobas. Mila Cobas, muy bien. ¿Has anotado, no? Está muy bien, sí, señor. Se ponen en contacto, si están escuchando hasta el final. Oye, que la parada de McDonald's, que Adrián lo sabe, hay muchísima gente que en cuanto sale del estadio de Riazor se va para, porque es uno de los sitios donde, bueno, pues te atienden rápido, tal, y en ocasiones, como por ejemplo en el partido de este miércoles, porque era la opción que tenías, o sea, están ahí 24 horas y eso de que estén a cualquier hora para que puedas matar el gusanillo, bienvenido sea. ¿Sabes quién fue el otro día? McDonald's, al Macauto, Borja Jiménez y la familia. Ahí sí. Me lo contaban, pues que no había otra opción, claro, y se fue a McDonald's porque había que comer algo a esas horas y era una buena opción, pero era la única además disponible. Y se fue al Macauto de uno de los que tenemos aquí en A Coruña, creo que el de la Grela, y se fue a la familia. Sí. El de Perillo no, porque allí estaba yo y yo no lo vi. Estabas allí en los sofás, ¿no? Echando la siesta. Dicen, no hagan ruido que tenemos allí un chico echando la siesta. Con las cartas de allí estabas, el tute. Yo en el de Agrela fui alguna vez y ya digo, vas a acabar el partido del Depor y aquello está lleno de gente con camisetas y tal, todos de blanquiazul y un día apareció un futbolista del Depor. Que dije yo, Picaruelo, pero esto entra dentro de la dieta y además llegó, sí, vio... Los pliegues, exactamente, y mojaba el nugget, ¿no? De pollo en la salchicha. Vio demasiada gente de blanquiazul y dijo, casi que me acabo de acordar que dejé un grifo abierto en casa, dio media vuelta. No era aquí. No. Pero bueno, nada, vamos a ir cerrando esto y nos ha acompañado para contar el partido y nos lo ha explicado de maravilla, como siempre hace, que es un lujo tenerlo con nosotros, Tito Ramallo, desde el estadio de Riazor, ha cantado los goles del Depor y estoy seguro que nos va a cantar también los goles de la próxima semana en San Sebastián de los Reyes. Adrián Gandal, Adri, buen trabajo y 3 puntazos. Pues nada, 3 puntitos que es lo que cuenta, como decía Tito, lo importante era sumarlos y el cómo, bueno, pues lo dejamos para posteriores análisis, así que de momento la sonrisa con la victoria del Depor. Un abrazo. Un abrazo, Adrián. Mañana desde las 3:20 nos escuchamos en Coruña Deportiva. Bueno, ¿quién se ha encargado de la técnica? La mejor técnica del universo entero, que es Antía Ulloa, y esto suena así de bien y sin problema ninguno, gracias a nuestra Antía Ulloa. Y se ha encargado de dar voz a oyentes, a anunciantes e incluso de hacer de Mano Inocente, que tócate los pies, Aaron Losada. Me ha costado, Aaron, compañero, venga, graciñas. Cuídate, Fran, chao. La próxima cita en Carrusel Deportivo Coruña es domingo 11:30. Toca otra vez jugar por la mañana, insisto, San Sebastián de los Reyes, y antes, mañana, 3:20, nos escuchamos en Coruña Deportiva. Gracias por escoger un día más la sintonía de Radio Coruña, la sintonía de la cadena SER. Buenas noches.